La chica se viste como un demonio seductor de 19 años, y terminó seduciendo a los dos dioses hacia la perdición. Sorpresas inesperadas, la situación cambió de repente. Todos quieren poseerla por la fuerza. Hace poco, Jian Yao murió de un paro cardíaco tras trasnochar leyendo una novela. Afortunadamente, ella se encontró con Xiao Liu. Siempre que complete las misiones de cada mundo, ella podrá revivir en el mundo real. Y la primera misión mundial de Jian Yao es hacer que dos dioses se enamoren de ella al mismo tiempo, y que estén dispuestos a fusionarse en uno solo. Originalmente, el dios de la luz y el dios de la oscuridad eran uno y el mismo, pero fueron separados por un clérigo. Con elementos de luz, creó a Omoño. Con elementos oscuros, creó a Asari. Los dos se parecen exactamente. El talento y la fuerza también están al mismo nivel, pero sus condiciones son completamente diferentes. El puro elemento oscuro llena a Asari. Siempre emana una aura llena de brutalidad y sed de sangre. Desde pequeño, él nunca se ajustó con los otros dioses. Es considerado un ser diferente y siempre es rechazado por los dioses. Mientras que el dios de la luz, Omón, es respaldado y amado por los demás dioses por su pura luz. Incluso el sacerdote que lo creó, también prefiere al dios de la luz. Hasta que un día, Asari ya no pudo soportarlo más. Gravemente hirió a un dios que lo atacaba. El dios padre estalló en cólera. Sellaron a Asari en el valle del desespero dentro del infierno. Desde entonces, un dios supremo fue sellado en las oscuras profundidades del infierno. Es realmente ridículo y triste a la vez. Después de pensarlo una y otra vez, Jian Yao decidió ir primero al Valle de la Inocencia en el infierno para buscar al dios oscuro Asari, pero solo los artefactos del reino divino pueden cruzar la puerta prohibida, y los demonios en el infierno no pueden tener cosas del reino divino. En ese momento, Jian Yao de repente recordó el brazalete que el dios de la luz le había regalado. En ese momento, ella recién había sido llevada a este mundo. Accidentalmente entró en el jardín lunar del dominio divino. El ambiente desconocido la hizo llorar tanto que su nariz burbujeaba, y fue en ese momento cuando ella conoció a el dios de la luz pura, Ousaino. Pensó que el hombre la estrangularía sin compasión. Inesperadamente, le entregó un pañuelo, y le dio una pulsera capaz de teletransportarla fuera del reino divino. Le permitió irse rápidamente antes de ser estrangulada. Realmente no podía entender al dios de la luz que se aferraba tanto a su deber. ¿Por qué la dejó ir? Pero en efecto, ella utilizó la pulsera y logró regresar al infierno. Al pensar en esto, Jian Yao inmediatamente se puso la pulsera. Entró con éxito en la puerta del territorio prohibido. Adentro estaba muy oscuro. Solo las piedras cristalinas en las paredes emitían una tenue luz. Al avanzar más adentro, en el medio hay capas de escalones suspendidos. En lo alto de las escaleras, donde está encerrado el dios oscuro de la leyenda, Asari, sus extremidades estaban encadenadas con cadenas de hierro. Ni siquiera podía moverse con libertad. Las cadenas, bajo el poder del sacerdote, no podía romperlas. Así estuvo atrapado aquí durante cientos de años. Él vieron que alguien de fuera se había atrevido a entrar en la tierra prohibida. Asari miró a Jian Yao, que estaba de pie abajo, después de descubrir que era un demonio del infierno, debido al desprecio primigenio de los dioses hacia los demonios. Sus ojos oscuros eran fríos y feroces. En un instante, una oleada de poder divino se precipitó sobre ella. Jian Yao llevaba una pulsera del dominio divino en su mano. Por eso, ella no sintió una gran presión. Ella subió lentamente las escaleras. Un paso adelante, paso a paso se acercó a Asari. En ese momento, el dios oscuro Asari, prisionero, tenía una expresión grave. Una sombra oscura cruzó sus ojos. Él la miró con frialdad. Su mirada estaba llena de desconfianza. Jian Yao notó su desconfianza hacia ella, así que comenzó a presentarse. Me llamo Jian Yao, un diablo muy amable en el infierno. Nunca hago cosas de asesinato y robo. Soy el buen demonio reconocido en el infierno. Asari la miró en silencio. Él está controlado por cadenas ahora. No puede moverse en absoluto. Se puede decir, después de que Jian Yao entró en este lugar prohibido, puede manejarlo fácilmente, porque este dios no puede resistirse en absoluto. Los profundos ojos negros de Asari son como un estanque helado sin fondo. Contiene una advertencia fría en su interior. A pesar de tener la misma apariencia que el dios de la luz, Omoño, la sensación que transmite es completamente diferente. Dios de la luz, Omoño. Frío, ascético, puro y autosuficiente. Dios de la oscuridad, Asari. Sediento de sangre, asesino y feroz. Así como la luz y la oscuridad están en completa oposición. Dejemos que estos dos seres supremos, deidades, se fusionen de buena gana. Parece muy difícil. Lárgate. Él levantó su delicada mandíbula. Su voz era fría. Sin embargo, Jian Yao no prestó atención a sus palabras amenazantes. Directamente extendió la mano para abrazarlo, y además le dio un beso en su hermoso cuello. Dejó una hermosa marca de amor. Asari de repente no pudo evitar temblar. Su rostro sintió inmediatamente una extraña sensación de ardor. Él miró a Jian Yao con asombro. No esperaba que el demonio frente a él lo tratara así. La joven demonio ahora estaba pegada a su mejilla, aprovechándose de que la deidad no puede moverse. Lo consoló audazmente. No te preocupes si les gustas o no.
Es suficiente con que me gustes. Sus palabras simples y directas hicieron que el corazón de Asari latiera más rápido. Él quería reprenderla severamente por su falta de respeto hacia los dioses, pero las palabras nunca salían de su boca, hasta que fue envuelto en un cálido abrazo. Ese pequeño y frágil, un brazo que él podría romper fácilmente, solo rodeado su cintura. Esa sensación extraña lo incomodaba, y eso lo volvió locamente cautivado sin razón. Su mejilla aún estaba pegada al hermoso rostro de la joven. Esto hizo que los ojos del dios oscuro fueran aún más profundos. No necesitas preocuparte. Mirando a la joven que tenía justo enfrente, su expresión era feroz y despectiva, como un lobezno indomable y rebelde. Sin embargo, los labios no pudieron controlarse y lo besaron. Una vez que las mejillas suaves y planas de la niña emitió un aullido, ambos se quedaron congelados. Jian Yao no esperaba que Asadi fuera tan descortés. Ella le besó la cara hace un momento porque quería conquistarle. Asadi, como un dios supremo, tenía que hacer un movimiento audaz. Primero tiene que besarlo para que luego sea más fácil actuar. Pero antes de que Jian Yao pudiera demostrar su habilidad, Asadi se dio la vuelta y volvió a besar su cara, lo que dejó a Jian Yao confundida. Esto hizo que ella, como un sucubus, se sintiera avergonzada. Decidió tomar la iniciativa, aunque el dios oscuro era violento y sombrío, pero también sensible y desamor. No entendía nada sobre las emociones. Para llegar al corazón del dios oscuro, la estrategia era mostrarle valientemente su amor, estar firme a su lado. Solo lo ama a él. Jian Yao giró la cabeza. También le dio un pequeño beso en la cara, como ella había pensado. Asadi, aunque por fuera parecía estar enfadado, pero sus orejas se pusieron rojas en silencio. Jian Yao decidió intensificar su esfuerzo. Aún le dio varios besos en la cara al dios de la oscuridad. De todos modos, él no puede moverse ahora. Basta. Asadi exuda un aura profunda y violenta. Sus ojos oscuros eran profundos y ardientes. Nunca había sido tratado así por nadie. Y la otra parte es un demonio despreciable. La dignidad del dios fue pisoteada cruelmente por la joven demonio. Asadi tenía los ojos rojos como la sangre. Quería detener la grosería de la joven hacia él. La otra parte es solo una bruja de bajo nivel. Aunque su poder divino estaba sellado, aún podía liberar la presión divina para herir gravemente a la joven. Pero cuando vio las pestañas temblorosas de la joven, el pequeño tabique nasal, y cuando ella estaba pegada a su mejilla, besándolo incesantemente, el hermoso contorno de los labios de Yasa se movió un poco. Sin embargo, no logró liberar la presión divina. Suficiente. Esta vez, él no estaba tan feroz como antes. No es suficiente. Jian Yao no tenía intención de dejarlo así. La primera vez que se encuentra con el dios oscuro debe ser memorable. Ella todavía frotaba su mejilla contra la cara de Asari. Ella fue tan atrevida que lo besó 2 veces en la cara. Asari no esperaba que la chica demonio fuera tan audaz e imprudente, que normalmente se llama a sí misma salvaje e indomable. El dios oscuro parecía un poco sumiso en este momento. Él, por supuesto, no estaba dispuesto a aceptarlo. Él desvió la mirada, precisamente hacia los labios de la chica. Simplemente continuó besando. El dios atrapado por cadenas de hierro. El joven comenzó a revelar su naturaleza salvaje, incluso con su cuerpo atrapado. El poder divino fue sellado. La chica aún no podía resistir esta fuerza bruta. Finalmente, no tuvo más remedio que apoyarse en él. La dignidad del dios fue recuperada una vez más por Asari. Asari recuperó su dignidad como dios de las tinieblas. ¿No es muy fuerte? Continuar. El dios de las tinieblas miró a la joven, que estaba débil y sonrojada, apoyada en su abrazo, comisas de los labios levantadas. Jian Yao cayó en una profunda duda sobre sí mismo. ¿Por qué al final la que no pudo fue ella? Obviamente ella fue la que tomó la iniciativa al principio. Ella agitó su mano con una cara triste. El dios orgulloso soltó un resoplido frío. 7 partes de desdén y 3 partes de desprecio. Jian Yao se sintió provocada. Ahora ella, al menos, es un demonio. ¿Cómo puede ser burlada por un dios que tiene su poder sellado? Luego, ella dijo las mismas palabras que antes. Pero en este momento, las posiciones de ambos se habían invertido. Jian Yao comenzó a sentir dolor en los labios por los besos. El poder de combate del dios oscuro es aterrador. Asari lo miraba placenteramente en ese momento. La chica frente a él lo miraba con una expresión de reproche. Su sonrisa era encantadora y malévola. Ni siquiera sabía. Jian Yao puede darme una sensación tan maravillosa. Jian Yao quería llorar pero no podía. ¿A dónde fue el dios oscuro que antes le era tan reacio? Sin embargo, ahora hay un paso tan rápido para promover los sentimientos entre los dos. Asari ya no es estricto con ella. Ya no surgía esa intensa intención de matar ni esa vigilancia. Jian Yao encontró un espacio vacío a su lado y se sentó. Empezó a charlar con él, haciendo un esfuerzo por romper la barrera entre ellos debido a sus razas divina y demoníaca. ¿Eres el dios oscuro en el dominio divino? ¿No eres increíble? No te lo digo. Llamarte dios oscuro me resulta demasiado extraño. ¿Puedo llamarte Asadi directamente? No puedes. Aunque soy un demonio del infierno. Soy muy bueno. No te creo. Jian Yao realmente no esperaba que Asadi pudiera ser tan mordaz. Vete al diablo. Uno no pudo contenerse. Jian Yao soltó una maldición.
Al darse cuenta, rápidamente se cubrió la boca. Asadi miró a Jian Yao por un buen rato. No hay ningún gran señor. Jian Yao olvidó cómo salió de la zona prohibida. Esta vez vino a la zona prohibida. Jian Yao no sabía si había cultivado sentimientos, pero efectivamente se había enojado por Asadi. Regresó a su hogar en el infierno con una expresión cansada. Es una cueva remota y sencilla. Los demonios no buscan mucho la comodidad en la vida. Se centran más en buscar la excitación espiritual. En resumen, buscar la muerte. Ir a diferentes lugares a causar problemas, haciendo que la reputación del infierno sea cada vez peor. Al final, casi todos clamaban por su muerte. Y los dioses del dominio divino. Es el objeto venerado por el inframundo. Los demonios en el infierno que salen. Son pocos los que vuelven con vida después de causar problemas. Por lo tanto, el lugar donde habitan no les importa mucho. Jian Yao está tumbada sobre la cama de hierba preparada. Mira la pulsera que lleva en su muñeca. La pulsera puede llevarla de vuelta al infierno. ¿Podría también llevarla de nuevo al reino divino? La misión actual de Jian Yao es capturar a dos dioses. No puede simplemente atacar al dios oscuro. La afinidad con el dios de la luz tampoco puede caer. Entonces, ¿cómo puede ir al reino divino? ¿Cómo puede ver al dios de la luz? El reino divino y el infierno son existencias que se excluyen mutuamente. Es difícil para el diablo entrar de la nada. Jian Yao siente que ahora es como una chica fácil. Justo ahora estaba abrazando y besando a Asadi. Ahora está pensando en cómo acercarse al dios de la luz. Aunque los dos eventualmente se fusionarán en un solo dios. Pero si el dios fusionado se entera. Ella estaba burlándose de sus dos clones de esta manera. ¿Acaso la rechazaría por una palabra fuera de lugar? Jian Yao miró la pulsera y habló para sí misma. Cuando hablamos de Omoño, de repente su cuerpo brilló con luz. Al abrir los ojos de nuevo, se dio cuenta de que estaba sumergida en un manantial. Frente a ella, el hombre que también estaba en la fuente termal sin ropa. Es el dios de la luz, Omoño. La luz emana del cuerpo. En este momento, el dios de la luz Omen no muestra la parte superior de su cuerpo. El núcleo está lleno de lo exclusivo del dominio divino. Cerrar los ojos y nutrir el espíritu en la fuente sagrada con poderes curativos. Jian Yao no estaba segura de si él llevaba ropa bajo el agua. No sabía por qué de repente había sido teletransportada aquí por la pulsera. Solo porque había estado pensando en venir al reino divino. Quería ver a Omono. Y luego la pulsera lo sintió y la trajo. Realmente era un artefacto espiritual. El dios de la luz sintió una presencia que no pertenecía al reino divino. Abrió los ojos. Al ver a la joven frente a él, Omono se quedó atónito. Ahora no lleva ropa. La otra parte es una mujer. Y Omono, instintivamente, hundió su cuerpo un poco más. ¿Por qué estás aquí? Se siente un ligero frescor. Su voz es fría. Jian Yao, siguiendo las indicaciones del sistema del mundo, sabe que el dios de la luz, Omono, tiene una conversación controlada. Le gusta la tranquilidad y el orden. El que está seguro tiene un aire de confianza. Ahora, de repente, se encuentra aquí. Y también vio su torso desnudo. Omnon debe tener una muy mala impresión de ella. Aunque el dios de la luz y el dios de la oscuridad son de la misma fuente, su apariencia y poder son casi idénticos, pero su personalidad y aura son completamente diferentes. Por lo tanto, la estrategia no puede ser la misma. El dios de la luz es diferente del dios de la oscuridad. Desde pequeño, fue apoyado por los dioses. Es el dios más respetado y querido por los humanos en el mundo inferior. A él no le falta amor. Pero todavía no entiendo el amor. Acerca de cómo conquistar al dios de la luz. Hay que avanzar con cautela. Aprovechar sus gustos. Capturar sin querer. Jian Yao entra en modo drama en un segundo, enfrentando el cuestionamiento de Dios. La joven parece estar un poco asustada. Ella retrocedió un paso. El agua de la fuente divina empapa su cabello y ropa. El vestido negro, al mojarse, se adhiere a su cuerpo, delineando vagamente la hermosa figura de la joven, siendo una bruja del infierno. La figura de Jian Yao no coincide en absoluto con su lindo rostro. Contraste fatal. Este paisaje hermoso e inesperado es increíble. Pero Jian Yao insistió. El dios de la luz, puro y desapegado, no le haría nada. Omono se levanta de repente. Asustó a la niña. Pero al ver que Omoño solo estaba envuelto en una toalla, la joven respiró aliviada. Omoño se acercó a ella lentamente. La joven parece temer mucho a este dios impasible. Quería apoyarse hacia atrás, pero fue detenida por el dios de la luz. Su mano que rodeaba su cintura se encogió levemente. Intentó no tocar ninguna parte de la chica. Muy cortés y con cierta distancia. No retrocedas más. El agua de manantial que hay detrás tiene una fuerte capacidad de purificación. La voz de Omoño fue suave, sin una pizca de emoción. No se enojó porque Jian Yao lo estuviera mirando a escondidas. Tampoco sintió intención de matar porque Jian Yao entró nuevamente sin permiso. La chica asintió con inocencia. ¿Por qué volviste a entrar a la esfera divina a escondidas? Eso es muy peligroso. La voz de Omoño transmitía algo de resignación. Si el dios del destino estuviera aquí, seguramente se sorprendería y saltaría, porque Omoño nunca había hablado con tanta paciencia con alguien. Los ojos dorados de Omoño miraron a la chica en sus brazos por un largo rato. Finalmente, su brazo se bajó lentamente. Suelta su restricción sobre ella.
Jian Yao tiene los ojos llenos de lágrimas. Ella levanta la cabeza para mirar al joven que es mucho más alto que ella. Gracias por no matarme la última vez. En ese momento tampoco sabía qué estaba pasando, solo llegué al reino divino. Esta vez también llegué aquí de manera muy inexplicable, pero aún así, tengo que agradecerte. Jian Yao sonríe mientras levanta la cabeza, con un poco de estupidez. ¿Qué dios eres? ¿Cómo debería llamarte? Omoño miraba a la chica, con fragmentos de pensamientos pasando por su mente. Al final, aún así le respondió. De repente, su cuerpo se teletransportó hacia afuera. Omoño le puso la manta a la niña, cubriendo su figura hermosa y encantadora. No sabe cuándo también se puso su túnica, con menos distracciones, y más una frialdad que no conoce el bullicio del mundo. Omoño mueve ligeramente los dedos. Su cuerpo irradia un suave resplandor plateado. Luego, los dos desaparecieron junto a la fuente divina. Jian Yao abrió los ojos y descubrió que había cambiado de lugar otra vez. Al darse cuenta de que esto era la técnica de teletransportación que solo poseen los dioses, no pudo evitar sentir admiración. Ahora se encontraba en una habitación espaciosa y luminosa. Una habitación ordenada y limpia. Esta habitación tenía el blanco como color predominante, igual que su dueño, que era claro y sagrado. Jian Yao supuso que esta era la habitación de Omoño. Se sintió algo sorprendida por ello. Ella pensaba que aparecer de forma tan repentina ante Omoño causaría su descontento. Pensó que él la enviaría de nuevo al infierno. Como resultado, no solo no se apresuró, la llevó a su habitación. Espera, ¿por qué la llevó a su habitación? Omoño se acercó a la mesa y encendió un capullo de champán. El aroma parece tener forma, como una cinta de seda, que danzaba a su alrededor. Jian Yao sintió que provenía de ella. Los elementos oscuros del infierno lentamente se debilitan. Esto debería ser para ocultarla. La atmósfera demoníaca que choca con el dominio divino en su cuerpo. Omoño caminó hacia ella paso a paso. Su postura recta y expresión distante. Parecen las estatuas de dioses que la gente adora sinceramente en los templos del inframundo. ¿Cuál es en realidad tu verdadero propósito al venir al dominio divino? Era muy parecido a las estatuas de los dioses sinceramente veneradas en los templos del mundo inferior. Observando detenidamente a la joven frente a él. El sonido es débil. La luz en mis ojos no está puesta en. Un pequeño cambio en la expresión facial de la niña. Obviamente, no creyó lo que Jian Yao dijo antes. Puede que la presencia de Omoño sea demasiado intimidante. Incluso emite la presión divina. La joven agarra con fuerza su vestido. Una manta suave y grande cubría su cuerpo. La joven parece cada vez más pequeña y encantadora. Pero si te quitas la manta, la hermosa figura de la joven lo dejó sin palabras. Jian Yao dudó y pensó durante mucho tiempo. Al final, como si se hubiera decidido por completo. Ella levantó su pequeña cara, con una voz muy firme. Porque realmente quiero verte. Las pupilas de Omoño se contrajeron. Se quedó atónito durante mucho tiempo. ¿Por qué? Su tono sonaba un poco forzado, respecto a las palabras irrespetuosas de la joven hacia el dios. El dios, que siempre fue calmado, se sintió un poco desorientado en ese momento. Siempre estoy soñando un sueño. No eres un dios en el sueño, sino que eres, mi amante. Amante. Los ojos dorados de Omoño mostraron una emoción por primera vez. Sus dedos, escondidos en la manga, frotaban las yemas. Jian Yao vio que sus palabras tenían efecto y comenzó a divagar. En el sueño, ambos nos amamos mucho. Por la mañana, iremos juntos a ver la playa. Ver el sol naciente elevarse sobre el horizonte. Por la noche, nos acostamos juntos en la hierba a mirar las estrellas. Te gusta susurrar palabras encantadoras en mi oído. Te gusta besarme. Me gusta mirar tus ojos llenos de amor y preguntarte si me amas. La habilidad de Jian Yao para hablar tonterías se vuelve cada vez más impresionante. Ella dijo esto sin ruborizarse ni alterarse. Tanto su expresión como sus sentimientos son muy naturales. Y el dios de la luz frente a él ya había sonrojado suavemente las orejas. ¿No lo hagas más? Omoño realmente no puede soportarlo. Él interrumpió las palabras cada vez más directas de la joven. Su respiración se volvió algo entrecortada. Él realmente tuvo un raro desliz. Después de calmarse un momento, reajustó la manta que se deslizaba debido a la emoción con la que la joven hablaba. La manta que seguía deslizándose por los hombros temblorosos fue recolocada nuevamente, cubriendo esa hermosa vista primaveral. Sus ojos dorados recuperaron la calma. Omoño miró a Jian Yao con una expresión indefinible. Él levantó el mentón de la joven, haciéndola mirar hacia arriba constantemente. La voz fría del dios de la luz sonaba algo ronca en ese momento, como una superficie ligera como una pluma, pero también mezclado con un sentido de peligro. En tu cuerpo, ¿por qué hay un rastro de Asdai? La chica se viste como un demonio seductor de 19 años, y logró seducir a dos dioses hacia la caída. Sin embargo, sin quererlo, pasó demasiado. Todos quieren poseerla a la fuerza, para conquistar rápidamente a los dos dioses. Jian Yao, sorprendentemente, comenzó un triángulo amoroso a escondidas. Acaba de abrazar y besar al dios oscuro Asadi, o llevando sobre sus hombros al dios de la luz, GY Omnon, pero ya sea en su máxima expresión con YH, o una confesión romántica. El dios de la luz, frío y ascético, también. Solo un breve lapso. Él levanta la barbilla de la joven.
Su tono estaba mezclado con un toque de peligro. En tu cuerpo. ¿Por qué hay un rastro de Asdai? Jian Yao no pensó que la descubrirían tan rápido. Para salvar su vida, comenzó a abrir los ojos y a hablar tonterías. Desde que el dios de la oscuridad fue sellado en el infierno, debido a la influencia de los elementos oscuros en el infierno, los demonios en el infierno, en cierta medida, llevan el aliento del dios de la oscuridad. Omonio se mostró escéptico. ¿Es así? Sí, sí. Jian Yao asintió con fuerza. Una cara sincera. Para no hacer que Omonio pensara demasiado, Jian Yao lo llamó. Señor Dios de la Luz, ¿podría no echarme, por favor? No perteneces aquí. Si otros dioses te encuentran aquí, ellos te matarán. ¿Puedo quedarme solo aquí con usted? Realmente le echo de menos todos los días. No me escaparé, ¿está bien? Los ojos de Jian Yao estaban llenos de súplica, y prometió que se comportaría. El indiferente dios de la luz finalmente se ablandó. No, no puedes. Solo puedes quedarte aquí. No puedes salir. Este es el primer paso de Omonio. Jian Yao no esperaba que Omonio aceptara su absurdo pedido. Ella, feliz, quería lanzarse a sus brazos. Pero, como él era un dios, no se atreve a hacer movimiento alguno. Al ver que quería acercarse pero no se atrevía, el dios de la luz, que siempre era serio, de repente sonrió. El tiempo que sigue, Omon no dejó de preocuparse por Jian Yao. La dejó sentar a su lado, mientras él se sentaba erguido junto al escritorio leyendo. A veces también atendía las oraciones de los humanos hacia los dioses. Jian Yao tenía una expresión de sorpresa. Jian Yao, inclinando la cabeza, parpadeó de manera traviesa. Luego cerró los ojos con devoción y empezó a orar. Gran Dios de la luz, por favor, escucha mi oración. Espero que seas feliz todos los días. Omon no se quedó atónito por mucho tiempo. Esta era la primera vez que escuchaba a alguien orar a un dios de la luz no por sí mismo, sino deseando que el dios de la luz sea feliz. La frialdad en los ojos de Oumono. Solo puedo mirar con los ojos abiertos como ella. Él respondió con ternura. El dios consintió. Pasó mucho tiempo con Oumono. Al regresar al infierno, Jian Yao se sentía fresca y despejada. Ella vino al valle de Buban. Compró muchas comidas deliciosas y tentadoras para Asari. Asari, siendo un dios, nunca había probado tantas cosas buenas. Sus ojos estaban fijos en el pincho de frutas de Jian Yao. Ya has comido suficiente. Jian Yao no le importó. Frente a él, me metí en la boca los últimos caramelos confitados. Asari estaba un poco enojado. Agitó con fuerza las cadenas. La cadena, sin embargo, permanece inmóvil. Solo puedo mirarla. La última espina se mastica y se traga. Después de que Jian Yao estuvo satisfecha, se sentó a su lado a charlar. Estos cientos de años has estado aquí solo. ¿No te sientes muy solo? ¿Tienes miedo de la oscuridad? Esta vez, Asari no le respondió a Jian Yao. El joven sombrío y arrogante estaba, en este momento, sorprendentemente tranquilo. Estoy acostumbrado. Desde su nacimiento, los elementos oscuros que vinieron al mundo con él, estaban destinados a que su vida estuviera llena de soledad y frialdad. Después de todo, ¿quién querría acercarse a la oscuridad? Ni siquiera a él le gusta. De repente, unas manos suaves cubrieron su rostro, frotando sin cortesía su cara. No tengas miedo. En el futuro, vendré a verte a menudo. El dios oscuro tiene miedo de la oscuridad. Si esto lo oyen tus seguidores, eso te va a hacer objeto de burlas. Asari bajó la mirada, con ojos oscuros. Nadie quiere creer en el dios de la oscuridad. ¿Cómo podía ser eso? Ese soy yo. Jian Yao le da una bofetada a Asari en la cara. ¿Es esto lo suficientemente sincero? Déjame ser tu único creyente. Si no es suficiente seguiré besándote. Asari miró a Jian Yao aturdido por un buen rato. Entonces mis ojos se pusieron rojos. Nunca nadie ha querido acercarse a él, dispuestos a aceptar su aura oscura y ominosa. Él siempre ha sido fuerte y rebelde, pero en el fondo, anhela ser amado de verdad una vez. La acción de la joven parecía cubrir su corazón frágil y sensible. Quería aferrarse a este calor. No te soltaré hasta que muera. El dios oscuro atrapado por cadenas de hierro. Su voz de repente se volvió un poco entrecortada. No es suficiente. Jian Yao le dio otro beso. Y así, todavía no es suficiente. Estuvo con Asadi por mucho tiempo. Jian Yao estimó que era hora de irse. No puedo quedarme demasiado tiempo. Tiene que haber una sensación de cercanía y lejanía. Solo así se generará más apego. ¿Vendrás de nuevo mañana? Asadi habló de manera un poco humilde. Cuando Jian Yao está a punto de abandonar el área prohibida, dejó de lado el orgullo divino. Jian Yao se volvió y le sonrió. Asadi miró la figura de Jian Yao alejándose gradualmente. Mañana volveré a traerte algo delicioso. Cuando Jian Yao estaba a punto de abandonar el lugar prohibido, las pestañas caídas ocultaban su reluctancia. Al regresar al pequeño agujero, Jian Yao tenía la mente llena de pensamientos. ¿Cómo podría ser para que ambos dioses se enamoraran de ella? Y, dispuesta, fusionarse en uno. Pero ella no lo pensaría. Cuando ambos dioses supieran que les gustaba Jian Yao, no estaban pensando en fusionarse, sino en separarse, querían deshacerse el uno del otro, y ascender. Durante ese tiempo, Jian Yao, siguiendo las indicaciones del sistema mundial, encontró con éxito una flor mágica en el infierno,
que podía ocultar otros aromas que llevaba. No dejaré que estos dos dioses lo descubran. Mientras coqueteaba con ambos al mismo tiempo. Con un comienzo, el proceso fue mucho más fluido. Jian Yao se transformó con éxito en un DS de gestión del tiempo. Cuando Iumo no estaba en clase en el templo divino, ella fue a Valle de las Ilusiones a buscar a Asari. Cuando Iumo no tuviera tiempo libre después de clase, luego ella iría al reino divino a buscar a Iumo no. Estaba ocupada por completo. A veces la pulsera parecía tener errores intencionales. Varias veces sucedió mientras Iumo no estaba en la fuente divina. La transportaba aquí. Al principio, cuando vio a Jian Yao aparecer frente a él, ella me vio arriba. Iumo no se sintió extremadamente incómodo. Pero después de varias veces, su resistencia también hizo que Jian se volviera más fuerte. Llegamos a Fantian. Iumo no sería muy atento. Le ayudaría a secar su cabello empapado. Dulce y paciente. Parecía un novio increíblemente dulce. Mientras que en la oscuridad, el ambiente era completamente diferente. Todavía quiero comer. Asari miró a Jian Yao. Los rollos de nuez de Adán. Ya tenía. Jian Yao volcó la bolsa de comida hacia abajo, para demostrar que lo que decía era verdad. Entonces, bésame. Cuanto más tiempo pasas con Asari, más puedes sentir la cara dura de este dios oscuro. Sin embargo, Jian Yao estaba muy feliz. Esto indica que ella está entrando lentamente en el corazón de Asari. Él también aceptó su cercanía. Jian Yao no pudo evitar acariciar el cabello negro de Asari. Esto hizo que Asari frunciera los labios, mirándola con descontento. Bésame. Jian Yao lo mordió en la cara, aprovechándose de que Asari estaba sellado y no podía moverse. Jian Yao tampoco tiene que ser tan cautelosa como con el dios de la luz. Ahora disfrutó haciéndolo y creó una silla mecedora de madera. Después de tener esta mecedora, Jian Yao pasó evidentemente más tiempo en la zona prohibida, aunque el tiempo extra también se pasaba durmiendo en la mecedora, pero al menos estaba acompañando a Asari. El dios lleno de rencor estaba excepcionalmente tranquilo en ese momento. Los ojos oscuros de Asari se entrecerraron. Sus ojos contenían una valiosa apreciación que no se había ganado fácilmente. Cada día su mente funcionaba a alta intensidad. Al enfrentarse a dos dioses que se veían idénticos. Dos dioses que solo se diferencian en el color del cabello y los ojos. Jian Yao también se ha delatado varias veces, confundiendo a las dos personas. Cuando ella metía el caramelo hábilmente en la boca de Omonio, fue cuando se dio cuenta de que la otra persona era el dios de la luz. Frente al dios oscuro, ella le preguntaría de manera absurda hoy, ¿por qué no acepta las oraciones de la gente? Ha pasado mucho tiempo. A través de los esfuerzos incansables de Jian Yao por ganar afecto, logró que tanto el dios de la luz como el dios de la oscuridad se acostumbraran a su presencia. Incluso tiene una buena impresión de ella. Omonio estará preparado cuando ella vaya a la esfera divina. Prepara una manta cuando lo visites. Preocupado de que se aburra, también le ha recolectado muchos árboles divinos divertidos, y algunos artefactos divinos que no son dañinos, para que ella tenga algo de entretenimiento. El dios de la luz que le prohíbe venir al dominio divino. Ahora espera ansiosamente la llegada de Jian Yao todos los días. El desarrollo de los acontecimientos parece también ser mucho más rápido de lo que Jian Yao imaginaba. Una vez, accidentalmente se quedó dormida en la habitación de Womono. En un estado de confusión, sintió que alguien la estaba besando, aunque sea solo el toque de una libélula. Pero ese aroma familiar hacía fácil adivinar que era Ewomonta. No se imaginaba que Womono la besaría a escondidas mientras dormía. Aparentemente, se comporta de manera tan seria y distante. Solo puedo decir que es muy bueno escondiendo sus sentimientos. Y por otro lado, Asari también está causando dolores de cabeza a Jian Yao. Cada vez que ella llegaba a la zona prohibida, levantaba la cabeza con una expresión altiva, mientras decía cosas que no concordaban con su expresión. No me has besado hoy, un dios de la luz, un dios oscuro y orgulloso, contándola a ella. Entre los tres, tienen como 800 mañas. Manejar dos conquistas al mismo tiempo realmente le estaba resultando difícil a Jian Yao. Finalmente, un día decidió rendirse por un día, y descansar bien en su pequeño agujero. Sin embargo, cuando finalmente se despertó después de dormir bien, se dio cuenta de que parecía haber dormido demasiado. Sin querer, había dormido 50 años. Al despertar, se dio cuenta de que su pequeño agujero estaba. Jian Yao se levantó y se sacudió el polvo. Preguntó a un demonio qué pasaba, y se enteró de que había dormido 50 años. Y tras preguntar, supo por qué había dormido tanto tiempo. Los dioses y los demonios fueron creados por el Padre de los dioses. Su nivel y poder son superiores a los de otras razas. Habrá un periodo de sueño para acumular poder. Cuanto mayor es el nivel del demonio, más largo es su periodo de sueño. Jian Yao no es un demonio muy poderoso. Dormir 50 años ya es bastante poco. Incluso los demonios de nivel más bajo tienen una vida de miles de años. Y el periodo de sueño de los dioses será aún más largo. Puede tomar desde miles hasta decenas de miles de años. Por lo tanto, los dioses generalmente no eligen dormir fácilmente. Pensándolo así, el hecho de que Jian Yao se pasara inconsciente. 50 años son como jugar a las casitas con niños. Jian Yao señaló el terreno llano enfrente. Recuerdo que antes había una montaña allí enfrente.
Ese demonio, al ver que no había nadie alrededor, y bajando la voz le dijo a Jian Yao, hace 20 años, el dios de la luz del dominio divino vino al infierno, a hacer que el infierno esté hecho un caos. La mente de Jian Yao estaba un poco confusa por dormir. Ella sintió, y de repente abrió los ojos de par en par, sorprendida por lo que acababa de escuchar. ¿A quién dices? Dios de la luz. Los demonios no se sorprenden en absoluto al ver la expresión de asombro de Jian Yao. ¿No lo esperabas? Hace 20 años, la ciudad de la luz apareció repentinamente en el infierno. Ese día, todo el infierno oscuro y sombrío se iluminó. Desde que llegó al infierno, ha estado buscando a una chica. A Jian Yao le dio un vuelco el corazón. No me digas que la persona que busca Omoño es ella, pero nunca la encontró. Revolvió todo el infierno. Recuerdo la cara sombría del dios de la luz y su poder aterrador en ese momento. Los demonios temblaban. ¿Y luego? Jian Yao se sentía intranquila. El dios de la luz se enfrentó a varios señores demoníacos. Los párpados de Jian Yao temblaban. ¿Qué pasó con el dios de la luz después? El dios de la luz también sufrió heridas graves. Los otros dioses del dominio divino lo llevaron de regreso. Después de que los demonios le resumieran la situación a Jian Yao siente que ha dormido demasiado. Estos 50 años han causado bastante problemas. Ella quiere ir al reino divino a ver a Omoño. De repente, los pasos se detuvieron. Las colinas pequeñas a su alrededor habían sido arrasadas. La valle de Wuguang, donde se encuentra Asadi, ha sido afectada. Ahora está bastante cerca de la valle de Wuguang. Jian Yao decidió ir a ver a Asadi primero. Llegada al valle de Wuban, porque el lugar prohibido ha sido sellado. Otros lugares han sido afectados. Solo aquí está intacto. No difiere mucho de lo que recordaba. Jian Yao se sintió aliviada. Ella estaba un poco preocupada de que Asadi estuviera atrapado dentro. Espero que Asadi no esté molesto con ella, por no haberlo buscado en 50 años. Asadi no ha cambiado mucho. Parece haber madurado bastante más que antes. Los elementos oscuros a su alrededor se han contenido y sedimentado, pero es aún más intimidante. Él se dio cuenta de que alguien había entrado en el lugar prohibido. Dio de un vistazo a Jian Yao en los escalones de abajo. Los elementos oscuros que rodeaban a Asadi se alteraron por un momento. Él apretó los labios y miró fríamente a Jian Yao sin decir nada. Jian Yao supo que él seguía enojado. Bajo la mirada de Asadi, ella subió corriendo directamente por las escaleras. Luego lo abrazó fuertemente, para expresar cuánto lo extrañaba. Asadi se quedó rígido en el momento en que fue abrazado. Él apretó los labios y cerró los ojos. Sintió un calor que no había podido sentir desde hacía mucho tiempo. Jian Yao lo llamó, pero él no respondió. Lo besó y él tampoco reaccionó. Jian Yao sintió que realmente podría haberlo molestado. Este orgulloso dios de la oscuridad se había enojado, pero cuando se sintió perdida, al querer alejarse de los labios de Asadi de repente la besó con fuerza nuevamente. Un beso lleno de significado. Jian Yao estaba un poco confundido después de ser besado. Asadi no tiene intención de dejar que Jian Yao se marche. Él seguía besando a Jian Yao con intensidad, arrastrándola con él hacia la oscuridad más absoluta. 50 años no son mucho para Asadi. Ya ha estado aquí durante varios cientos de años. Pero desde que Jian Yao llegó aquí, el tiempo adquirió un significado. Cuando Jian Yao no está, él siente que el tiempo pasa muy lento. Tan lento que pensó que Jian Yao nunca volvería. Pero desde que ella llegó, el tiempo pasaba tan rápido que empezó a inquietar a Asadi. Cada vez que Jian Yao está cerca, él desea que el tiempo pase un poco más lento, un poco más lento. Asadi apoya su cabeza en el hombro de Jian Yao. Su cabello desordenado tiene un aire de fragilidad. Él rozó el lóbulo de la oreja de Jian Yao. La voz está ronca. Estafador. El dios de la oscuridad mostró su aspecto más vulnerable a la joven. Con expresión de arrepentimiento, Jian Yao acarició suavemente el cabello negro de Asadi, con el corazón lleno de culpa. Explicó la razón de su largo sueño. Asadi parecía un lobo herido. Asadi dijo: durante el tiempo que no estuviste, también pensé en caer en un sueño profundo. Pero un dios que se duerme puede pasar 1000 o 10.000 años. Me preocupa que te hayas ido cuando me despierte. Al final, no pudo desprenderse de esto. La calidez que tanto le costó encontrar. Jian Yao, al verlo así, estaba tan dolida que no podía más. Finalmente, decidió quedarse un poco más en el lugar prohibido para hacerle compañía y alegrarlo, para que Asadi supiera que no lo abandonaría. Pero cuando Jian Yao buscó una excusa para irse del lugar prohibido, Asadi no perdió los estribos, ni se comportó de manera orgullosa impidiéndole irse. Estoy atrapado aquí y no puedo impedir que te vayas. Solo espero que puedas venir a hacerme compañía más a menudo. A través de las reacciones y emociones de Asadi, Jian Yao sabía que la situación en ese lugar con Omoño no sería nada buena. La pulsera espiritual parecía no tener miedo de causar problemas, y la volvió a teletransportar a la fuente divina a la que Omoño solía ir. Además, Omoño está justo dentro. La distancia de transmisión es demasiado corta. Jian Yao casi tuvo un encuentro cercano con él. Mirando el rostro de Omoño, que estaba tan cerca, Jian Yao se sintió inexplicablemente asustada. Omoño en ese momento lo miraba y no estaba fuera de control emocional como Asadi. Él la miró en silencio cuando Jian apareció de repente.
Jian Yao sintió que este Omoño en silencio era más aterrador. Los dos se miraron durante bastante tiempo. Omoño la abrazó por la cintura. La llevó de regreso a su habitación, pero la mano que rodeaba la cintura de Jian Yao no se había movido. Esta era la primera vez que Jian Yao era abrazada por Omoño. Antes, los dos nunca se habían acercado tanto, porque estaba preocupada por Omoño arriba. Este dios ascético podría empujarla sin piedad. Ahora ella tiene su brazo alrededor de su cuello. Omoño tampoco mostró ninguna resistencia. Incluso la levantó y la puso sobre la mesa larga. Jian Yao se sonrojó. No entendía qué estaba haciendo Omoño. La mirada de Oumengno hacia ella era oscura y difícil de entender. Jian Yao incluso sintió algo extraño en sus ojos. Los ojos no son tan puros y deslumbrantes como antes. Ligeramente convertido en oro oscuro. Ella intentó llamarlo por su nombre. Omoño. Omoño se inclinó hacia abajo. Con ambas manos sobre el cuerpo de Jian Yao, sostuvo la mesa. En el dios de cabello plateado apareció una atmósfera de agresión. La luz ya no es tan pura como antes. Llámame otra vez. Su nariz tocaba la de Jian Yao. La joven miraba al dios que actuaba de manera inusual, como si estuviera asustada. Su voz tímida era inquietante. Omoño. La frente de Omoño también se apoyaba en la de la joven. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Su voz traía un ligero frescor. Incluso los demonios tienen periodos de sueño. He estado dormido durante 50 años. La muchacha lo miró disculpándose. ¿Por qué no pude sentir tu presencia en el infierno? Comí accidentalmente una flor muy mágica del infierno. Puede ocultar completamente mi energía espiritual. La joven explicaba con sumisión, preocupada de que él se enojara. Rozaba suavemente la nariz de Omoño con la suya, mostrando su disculpa. Omoño, ¿estás enojado conmigo? Porque durante todo este tiempo no vine a buscarte. Jian Yao preguntó como si fuera sin intención. Su propósito era que Omoño aclarara pronto sus propios sentimientos. Omoño miró a Jian Yao. En ese momento, su mirada no tenía vergüenza. No estoy enojado. Jian Yao lo comprendió en su corazón. Así que es cierto. ¿Cómo podría el dios de la luz ser así? ¿Fácil de admitir sus sentimientos por ella? Tu poder es muy débil. En el infierno, es fácil ser intimidado por demonios poderosos. Para proteger su seguridad, Dios decidió dejar una huella en ti. ¿Marca? La joven sintió algo de curiosidad por saber qué era. Eguemo esbozó una ligera sonrisa. Se inclinó y besó a la joven que estaba sentada en la mesa larga. La joven, confundida, lo abrazó del cuello, como si aún no hubiera reaccionado. Dejó que Eguemo no tomara lo que quisiera. De repente, se escuchó la voz del dios del destino desde afuera. Porque acaba de escuchar que el sacerdote va a dejar noticias del reino de Agui. No podía esperar para contarle a Eguemo sobre esto. Quien en el reino divino no conoce al dios de la luz y el dios de la oscuridad siempre han tenido una relación tensa. Ahora él debe regresar al reino de los dioses. No sé si es bueno o malo, porque estoy demasiado emocionado. El dios del destino entró directamente por la puerta. Sin embargo, después de ver la escena en la habitación, se quedó completamente paralizado. Miró con terror la escena que tenía delante. La luz que provenía de el dios en ese momento estaba besando a una joven. Incluso la joven estaba aturdida y no la dejaba ir. ¿Es realmente su amigo conservador y rígido? En ese momento, Omoño se dio cuenta de que alguien había entrado. Sin inmutarse, él colocó a la chica algo confundida detrás de él. Después de ver que era el dios del destino, Omoño frunció el ceño. Él giró la cabeza y susurró en la oreja de la joven. Espera a que maneje algunas cosas. Volveré enseguida. Omoño se dio la vuelta y miró al dios del destino. Su voz fue muy descortés. Sal. En un giro, se volvió como si fuera otra persona. Esta diferencia en el trato hizo que incluso Jian Yao no pudiera evitar reír. El dios del destino cubrió su corazón de dolor. ¿Quién es Omoño? Tantos años como hermanos han sido en vano. No puedo creer que seas así. Tienes un amante pero no me lo dijiste. ¿Por qué no me presentas a uno también? El dios del destino está muy emocionado. Se asoma para ver el rostro de la chica detrás de él, pero Omoño lo bloquea completamente. El dios del destino está tan frustrado que quiere rascar la pared. De repente, huele un rastro de energía demoníaca. Aliento del infierno. Miró a Omoño con confusión. ¿Cómo es que tu habitación tiene olor a infierno? Al oír esto, el rostro de Omoño se vuelve más frío. Rápidamente forma un sello con los dedos. El dios del destino sabe lo que quiere hacer. Justo cuando quería salir corriendo, de su cuerpo emana una intensa luz. Lo convirtió en una piedra. Lo ve a Omoño acercándose paso a paso. Le sonríe levemente. Esa sonrisa no tiene ninguna buena intención. Y Omoño levantó sus largas piernas. Lo echó de la habitación de una patada. Después de haber expulsado al dios del destino, Omoño se acercó a la chica. Se acercó aún más. ¿Te asusté? La pequeña joven sacudió la cabeza. No hay. Entonces, continuemos. La persona con la que Jian Yao cree que nunca se debe meter si no es necesario, incluyendo a los dioses, porque el pasado siempre regresa. Cuando se trata de sentimientos, es incluso más aterrador. ¿Cuándo terminó todo al final? Jian Yao ya no recuerda. La besaron hasta que se quedó dormida. Al despertar de nuevo, Jian Yao estaba acostada en la cama de Omoño. Se estiró cómodamente.
Estaba lista para regresar al infierno. Había oído vagamente que Asadi iba a regresar al dominio divino. Necesitaba volver a pensar en qué hacer a continuación. Omonio la miró. ¿Por qué regresar? ¿No es bueno estar aquí? Ella inclinó la cabeza y bromeó. ¿Quién fue el que dijo antes que los demonios no pueden estar en el dominio divino? Omono no esperaba que Jian Yao mencionara el pasado. Él le acarició la cabeza con ternura. Me equivoqué. Entonces, ¿puedes quedarte aquí conmigo ahora? Jian Yao cruzó los brazos y soltó un leve gemido. No. Quiero regresar al infierno. Te veré la próxima vez. No importaba cuánto intentara Omono convencerla. Jian Yao insistía en regresar al infierno. Al final, él decidió ceder. Después de regresar al infierno, Jian Yao tenía una expresión preocupada. No sabía cuándo sería liberado Asadi. Si saliera y regresara al reino divino, entonces, ¿cómo debería conquistar a los dos al mismo tiempo? De repente, sintió un par de manos sobre sus hombros. Desde atrás, se escuchó la voz de Asadi. Jian Yao se quedó paralizada. No pensé que saldría tan rápido. El dios oscuro ya no estaba atado por las cadenas. Su aura se volvió mucho más intimidante de inmediato. Jian Yao fingió estar sorprendida y dijo, ¿cómo saliste? ¿Cómo? ¿No quieres que salga? La voz de Asadi es algo amenazante. Hablemos. ¿A dónde fuiste hace un momento? Jian Yao sintió un pequeño escalofrío en su corazón. Espero que no me descubran. Pero ella aún mantenía la calma en su rostro. Sonriendo, sacó algunos dulces que compró en el mundo inferior. Iré al mundo humano a comprar comida para ti. Además, pensaba en llevártelo más tarde. Asadi suavizó su mirada. Pensé que me dejarías por otro hombre. Al ver que Asadi comía felizmente, Jian Yao suspiró aliviada en secreto. Afortunadamente, tenemos dos planes. Asadi comió algunos dulces. Satisfecho y perezoso, me senté al lado de Jian Yao, jugueteando con su cabello. Le informé sobre su desalojo del sello. Y le conté a Jian Yao sobre el regreso al reino divino. Jian Yao, por supuesto, mostró gran reluctancia. ¿Me recordarás cuando llegues al reino divino? ¿Así que me piensas? Asadi ya no tiene las cadenas que lo atan. No está nada tranquilo. Otra vez pinchando la cara. Otra vez un beso. Sí. Todos los días lo echo de menos. Entonces, ven conmigo al dominio divino. Pero yo soy un demonio. Nos descubrirán si vamos al dominio divino. En ese momento, seguramente me matarán. Asadi le dio un pequeño golpe en la frente con diversión. Pequeña tonta. Yo soy el dios oscuro. Estoy lleno de elementos oscuros. Puedo convertirte en un conejo. Solo pensarán que fui yo. Los elementos oscuros en mi cuerpo te han impregnado. No te encontrarán. Jian Yao estaba un poco conmovido. Inicialmente, ella estaba preocupada de que Asadi fuera al dominio divino. No podría conquistarlo, pero ahora este método parece factible. Aunque ir a Omono sería incómodo. No puedo dejar que Omono y Asadi lo sepan. Ella tiene contacto con los dos al mismo tiempo. Quiero ir contigo. Jian Yao todavía aceptó. Asadi era como un novito, arrojando a Jian Yao al suelo. Besos y caricias. Pensé que no vendrías conmigo. Realmente feliz. Al final, Jian Yao fue transformada en un conejo por Asadi y llevada de regreso al reino divino. Asadi regresó al reino divino. Algunos dioses le temen. A algunos dioses se les es indiferente. Sin embargo, Asadi no está tranquilo. Sin embargo, el corazón de Asadi no estaba en calma. Toda su atención estaba puesta en el pequeño conejo blanco que sostenía en sus brazos. Asadi caminaba por el corredor del reino divino. Conocí muchos dioses a lo largo del camino. Jian Yao, transformada en un pequeño conejo blanco, temblaba en los brazos de Asadi. Quizás porque era la primera vez que se encontraba con tantos dioses en el reino divino. Como reacción instintiva de rechazo de un demonio. Cuando el pasillo está a punto de doblar la esquina, conocieron a Omonio. Y a su lado, parloteando sin parar. El dios del destino parece estar acusándola. Ella es un demonio. Jian Yao escuchó vagamente. La voz del dios del destino era muy seria. Ella intentó hacerse un ovillo. Ayer aún estaba besándose con Omonio de Q. Jian Yao escucha vagamente. Jian Yao teme ser reconocida por Omonio. Miró al pequeño conejo blanco en sus brazos temblando. Asadi estaba algo preocupado. Pensó que quizás no se estaba adaptando bien a su llegada al dominio divino. Tenía que llevarla rápidamente a su habitación para que pudiera descansar bien. Asadi aceleró el paso. Viendo a Omonio a la vuelta de la esquina, sintió los elementos de luz que emanaban de él. La energía oscura en Asadi comenzó a volverse frenética y violenta. Pero me preocupa el conejo blanco que tengo en mis brazos. Asadi se contuvo de nuevo. Quería desafiar el espíritu de lucha de Omonio. Omonio claramente también se dio cuenta de él. Sin expresión, desvió la mirada hacia él. De repente, se dio cuenta de que Asadi tenía un conejo en sus brazos. Le dio una sensación inexplicable de familiaridad. Los ojos de Omonio estaban llenos de curiosidad. Asadi vio que Omonio seguía mirando fijamente a su conejo. Esto lo hizo sentir muy incómodo. El conejito temblaba cada vez más al ser mirado por él. Los ojos de Asadi mostraban una sombra de inquietud, lleno de un ambiente de muerte. Cubrió bien al conejito que tenía en brazos. Aléjate de Omonio. Parecía una burla. La luz hipócrita. De vuelta a la habitación de Asadi, Jian Yao regresó.
Y luego fue abrazada y besada por Asari. Solo falta levantarlo más alto. Asari también encendió el mismo incienso que Omoño. Cubre el aura diabólica de Jian Yao. Después, Asari salió por un momento. Antes de salir, él le dijo a Jian Yao que se quedara en la habitación esperando, que no saliera. Jian Yao no tenía muchas virtudes. Su única virtud era que escuchaba consejos. No dejarla salir. Entonces, seguramente no se arriesgaría a asomarse. Jian Yao se quedó obedientemente en su habitación. Oyó vagamente a un dios pasar afuera. Tan pronto como Asari volvió, fue a pelear con Omoño. Parece que entre estos dos, la relación era más tensa de lo que ella pensaba. Si ellos supieran que estaba coqueteando con los dos al mismo tiempo, definitivamente no se dejará pasar. No sabía cuánto tiempo había pasado. Finalmente, Asari había regresado. Al ver que Asari no tenía problemas, Jian Yao respiró aliviada. Había escuchado hace un momento el sonido de su pelea afuera, muy intensamente. Los que no sabían, pensaban que iban a destruir el mundo juntos. Asari apenas regresó y se acercó a Jian Yao. Jian Yao le acaricia el cabello. Fuiste a pelear. La cara de Jian Yao se deformó por la forma en que él la agarró. Sus labios hinchados fueron besados. Asari dijo casualmente, mi enemigo mortal, el dios de la luz, Omoño. Aunque Asari no sufrió heridas, pero su peinado parecía haber sido desordenado por el poder divino de Omono. Un rostro hermoso con un peinado de gallinero. Jian Yao, un poco divertida, le acomodó el cabello a Asari. Por el otro lado, Omono también debería estar bastante desordenado. Ellos dos casi no tienen diferencia en apariencia. Jian Yao ya podía imaginar a través de Asari, pensar en cómo se vería Omono deshecho. Asari, placenteramente, entrecerró los ojos. Jian Yao le despeinó el cabello, como si fuera un gato perezoso. ¿Odias tanto a la diosa de la luz? Asari hizo un sonido de desdén. Nos parecemos. Nuestro poder divino es similar. Aparte de que los elementos son diferentes, prácticamente somos idénticos. Asari de repente se detuvo. Mirando a Jian Yao, le dio un beso en la boca. Yo soy más guapo que él. No puedes confundirnos solo porque los dos. Si las personas se parecen un poco, se confunden fácilmente. ¿Cómo puede su cabello plateado y desgastado ser más atractivo que el negro? Jian Yao añadió para sí misma. Jian Yao lo complementó en su mente sin decirlo. Las personalidades también son diferentes. Omoño es maduro y estable. Asari, en ocasiones, actúa como un tonto. Sin embargo, Jian Yao está de acuerdo de palabra. Exacto. Eres el más guapo. Asari sonríe con una sonrisa radiante y sincera, sin hostilidad. En este momento, es increíblemente gentil. Todos los dioses en el reino divino adoran a Omoño. Les gusta su elemento de luz, y desprecian mi elemento oscuro. De hecho, este mundo también necesita oscuridad. Cuando era muy pequeño, el poder de Dios no era tan fuerte como lo es ahora. Yo y Omoño seremos arrastrados juntos hacia el agujero roto, en el momento más peligroso. Esos llamados dioses justos. Sin dudar, elegí primero salvar a Omoño. Y yo luché con mi última gota de fuerza para salir por mí mismo. Hablando de esto, en los ojos de Asari había algo de melancolía. Jian Yao, algo apenada, apoyó su cabeza en su pecho, sintiendo su fuerte y constante latido del corazón. Estoy solo en el reino divino. Nadie me quiere, pero tampoco me importa. La oscuridad es, por naturaleza, un símbolo de soledad. Asari bajó la mirada. Las comisuras de mis labios se levantaron levemente. Pero ahora está bien, contando contigo a mi lado. Ahora soy la diosa más feliz. Pequeño tonto, ¿puedes creer en mí siempre, por favor? Jian Yao levantó su pequeño puño. Le di un golpe suave en el pecho. No soy tonto, pero siempre creeré en ti. No importa si eres un dios oscuro. Siempre seré tu fiel creyente. Cuando llega la hora de dormir, Asari insiste en dormir con Jian Yao. Jian Yao rechazó sin compasión. A veces los hombres no pueden ser malcriados. Seguiremos avanzando. Hay que ser cariñoso cuando es necesario. Sé despiadado cuando sea necesario. Jian Yao ahora, debido a su misión, se ve obligada a hacer que los dos dioses se enamoren de ella. Pero no puede aceptar tener relaciones con los dos. Hay que ser firme cuando es necesario. Podría abusar de la confianza. A veces no se puede consentir a los hombres. Si algún día tiene que llegar a este último paso, ella espera que después de que los dos se fusionen. De lo contrario, ¿cómo podría consolarse? La sensación es como si le fuera infiel al otro. Al traicionar los sentimientos del otro, la pequeña súcubo se transforma en una reina del mar. Para capturar a los dos dioses lo antes posible, termina convirtiéndose en un conejo y entra en un triángulo amoroso. No esperaba que esto se convirtiera en una situación incómoda. Desde que Asari convirtió a Jian Yao en un conejo y lo trajo de regreso al reino divino, pensaba que podría pasar desapercibida con esta identidad. Sin saberlo, desde el momento en que ella apareció, ya había suscitado las sospechas de Omoño. Al despertar de nuevo, Jian Yao se había convertido otra vez en un pequeño conejo blanco. En ese momento, estaba acurrucada en los brazos de Asari. Ella levantó las orejas de conejo, sorprendida. Luego, unas manos la presionaron hacia abajo. Por favor, no te muevas. El sacerdote vendrá a enseñar dentro de un rato.
Asadi le transmitió un mensaje a Jian Yao a través de su mente. Fue entonces cuando Jian Yao se dio cuenta de que estaba en una iglesia amplia y luminosa. Ella había escuchado a Omoño hablar de ello antes. Los dioses deben ir al templo a recibir las lecciones del sacerdote, para que, en el futuro, los dioses puedan ejercer el poder. Y así cada uno cumpla con su deber, estableciendo una buena base. Jian Yao estaba algo nerviosa. Así que ahora estaba en el templo donde los dioses reciben clases. Omoño también vendría a clases aquí. De verdad, uno teme lo que sucederá. Jian Yao pateó enojado a Asadi con su pata de conejo, aunque Asadi no sintió nada. Pero aún así, hizo un sonido de acuerdo. Jian Yao todavía no está tranquilo. Mordió con fuerza el dedo que Asadi le extendió. Y Asadi tampoco lo retiró. La dejó seguir mordiendo. Esa expresión de indulgencia dejó a los dioses alrededor asombrados. ¿Desde cuándo Asadi, que es tan temperamental, se ha vuelto tan amable? El día anterior, cuando Omoño vino a clase, esa fría expresión se había suavizado durante todo el día. Ya había dejado a los dioses sin palabras. Ahora incluso Asadi estaba actuando de manera inusual, especialmente con el dios del destino sentado no muy lejos, observando la sonrisa de enamorado de Asadi que le resultaba extrañamente familiar. Era casi idéntica a la sonrisa de Omoño ese día. Era evidente que estaba emocionado. Así que esa coneja definitivamente fue un regalo de alguien que le gusta a Asadi. El dios del destino se rascó el cabello. ¿Cómo es que uno y otro han encontrado pareja últimamente? Y él sigue estando solo. ¿Acaso no merece tener compañía? El dios del destino miró confundido hacia arriba y alrededor. El sacerdote vendrá pronto. ¿Por qué Omoño aún no ha llegado? Antes, él siempre era el que llegaba más temprano. Y por otro lado, Jian Yao miró a su alrededor en secreto. Tampoco vio la figura de Omoño. En ese momento, ella recordó que le había dicho a Omoño antes, que vendría a buscarlo pronto. ¿No estará esperándola en la habitación todo el tiempo? Viendo que el sacerdote ya había terminado una clase, Omoño tampoco apareció. Tiempo de descanso. Asadi, sin preocuparse, puso al conejito sobre la mesa. Luego lo acarició suavemente, pero el conejito parecía algo distraído. De repente, se oyó la voz algo emocionada del dios del destino. Omoño, finalmente has llegado. Las orejitas de la pequeña conejita que estaba agachada. Omoño, ¿qué has hecho? ¿No será que has vuelto de un encuentro secreto con tu amante? El dios del destino comenzó a hablar sin parar tan pronto como Omoño entró. Asadi en realidad no lo había pensado. Omoño, con esa cara de hielo, puede que le guste a alguien más. Sin embargo, él tampoco está tranquilo. Él le dio un golpecito a la conejita ¿lo ves? Ese con cabello blanco que se parece a mí es Omoño. Mantente alejada de él en el futuro. Es el dios más malvado del dominio divino. El asiento de Omoño está en la parte de atrás. Al pasar por Ashari Sid, él de repente detuvo sus pasos. Su mirada se posó en la conejita. La conejita tembló de miedo. Asadi la rodeó inmediatamente con sus brazos. Y lo miró con una mirada hostil hacia Omoño. El sonido es frío y espeluznante. ¿Qué estás mirando? En un momento, la atmósfera alcanzó su punto máximo. Omoño frunció los labios. Su mirada siempre era tenue. No dejaba ver sus emociones. El dios del destino rápidamente se acercó para actuar como mediador. Regresó a Omoño a su asiento. El dios del destino no entiende. ¿Por qué Omoño estaba tan furioso hoy? ¿No será que tuvo una pelea con su amante, verdad? Justo estaba pensando en acercarme a consolar a mi hermano. Ota tampoco quería. Usó su poder divino para sellar la boca del dios del destino. Al otro lado. ¿Por qué le tienes tanto miedo, conejito cobarde? ¿Dónde está el coraje de besarme de inmediato? Asadi agarró las orejas de Jian Yao y no lo soltó. Enfadada, ella seguía pateando con sus cortas piernas tratando de darle una patada, pero no podía alcanzarlo. Esto hizo que Asadi se riera a carcajadas. Y justo cuando Asadi terminó de hablar, Omoño, sentado no muy lejos, movió ligeramente los dedos. Rozó distraídamente su yema de los dedos. La siguiente ronda de clases comenzó de nuevo. El sacerdote en el escenario hablaba sin parar. En este lugar sagrado, lleno de deseo de conocimiento, había un lugar que desentonaba completamente. Un dios y un conejo dormían extraordinariamente en paz y armonía. El sacerdote, enfadado, arrojó el libro. Asadi, apenas has regresado al dominio divino y ya te dejas llevar así. Parece que estos cientos de años de confinamiento no te han servido de nada. Asadi no estaba enojado cuando lo despertaron. Levantó una ceja y miró al sacerdote. Asintió en acuerdo. De hecho, no tuvo ningún efecto. El sacerdote estalló en cólera. Castíguelo y confínelo en el bosque inferior. Mientras veía a Asadi irse, no olvidó saludarlo con la mano. El sacerdote estaba extremadamente frustrado. ¿Cómo puede haber un dios tan poco ambicioso como él? ¡Qué pecado! Y Omoño, de postura erguida, desviaba su mirada al ver a Asadi, al ver la figura que se alejaba abrazando al conejito blanco. Sus ojos dorados, bajo su cabello plateado, se oscurecieron por completo. Jian Yao pensaba que el bosque de los espíritus sería aterrador. El resultado realmente es aterrador. Los árboles dentro, fueran ramas o hojas, eran todos negros. Todo el bosque parecía estar cubierto por una oscuridad negra, que era completamente hermético.
También había muchas bestias feroces merodeando. Era extremadamente peligroso. Y en ese momento, los dos estaban montados en un dragón malvado. El dragón temía muchísimo el poderoso elemento oscuro de Asari. El dragón estaba muy asustado. Y no podía hacer otra cosa que rendirse. Los dos jugaron hasta muy tarde antes de regresar. Al día siguiente, cuando Asari la llevó de nuevo a la academia para clases, Xian Yao se dio cuenta de que Omoño había faltado otra vez. Al escuchar lo que otros dioses estaban discutiendo en voz baja detrás de ella, Xian Yao estaba un poco confundido. Omoño tal vez la estuvo esperando mucho tiempo y no la encontró, pensando que algo le había pasado, y que había ido al infierno a buscarla como la última vez, pero al final regresó herido. Los dioses tienen una gran capacidad de sanación. Omoño se hirió y no pudo asistir a clase, parece que sufrió una herida grave. Asari notó que el pequeño conejo en sus brazos estaba distraído. Usó su mano para tocar su suave pancita. Conejo estúpido, ¿en qué estás pensando? Xian Yao estaba un poco avergonzado. Se mordió el dedo. Hizo que los dedos de Asari sintieran una comezón. Él bajó la mirada y sonrió. Le dio una palmadita al pequeño conejo. No eres muy bueno. Esa noche, después de que el pegajoso Asadi se fue a descansar a la habitación principal, Xian Yao finalmente tiene su propio espacio privado. Sacó la pulsera que había escondido muy bien. Decidió ir a ver a Omoño. La pulsera emitió una luz extraña. Teletransporta a Xian Yao a la habitación de Omoño. La fragancia ligera y familiar te golpea inmediatamente. Xian Yao estaba un poco sorprendido. ¿Acaso Omoño sabía que ella vendría hoy? En ese momento, Omoño estaba medio reclinado en el suave respaldo de la cama. Su túnica estaba ligeramente suelta por la parte superior, revelando su piel blanca y delicadamente texturada, y una herida en su boca que emanaba una niebla oscura. Al ver estas heridas, Xian Yao confirmó su pensamiento interior. Efectivamente, él había entrado solo al infierno por ella nuevamente, y volvió lleno de heridas. En el momento en que Xian Yao apareció en la habitación, Omoño abrió ligeramente sus ojos. Un par de ojos dorados la miraron fijamente. Al siguiente segundo, Xian Yao sintió que su cuerpo se aligeraba. Se encontró sentada en los brazos de Omoño. Sus brazos largos y fuertes rodearon firmemente la cintura de Xian Yao. La miraba desde una posición elevada. Su voz era ronca y profunda, y tenía un leve tono de fragilidad que hacía que el corazón se encogiera. Finalmente has venido a verme. Xian Yao intentó levantarse. Ahora estaba sentada en el regazo de Omoño. Eso presionaría su herida, pero los brazos alrededor de su cintura no le permitieron levantarse. La mantuvieron firmemente atrapada. No te vayas. Su voz sonaba aterradoramente ronca. Tu herida. Omoño soltó una risita despectiva. Hay lugares que duelen más que la herida. De repente se dio la vuelta y presionó a Xian Yao hacia abajo, con los brazos apoyados en. La estaba mirando desde una posición elevada. ¿A dónde has ido? ¿Por qué no viniste a buscarme? El corazón de Xian Yao latía con fuerza. En este momento, sus ojos se han vuelto de un dorado oscuro. Dentro parecía que había una bestia sellada. Hacer que este dios se vuelva loco en cualquier momento. Xian Yao sintió un escalofrío al ser observada por él, como si pudiera ver a través de todos sus pensamientos. Omoño. Voy al inframundo. Xian Yao quiere ocultar el pasado. Omoño se rió con desprecio. El dios que solía ser racional ahora tenía un aura extraña. Se inclinó directamente. Besó su boca engañosa. Mentir. La chica frente a él le provocaba amor y odio. Ya no puede volver a ser como antes, sin ninguna demanda. Ahora, solo quería. Esta chica que le hacía temblar el corazón. Xian Yao sintió un brinco en su corazón, pero ella se esforzaba por mantener la calma. Ella miró la herida expuesta de Omoño. Omoño, ¿por qué te haces daño así? Sabes que el infierno reprimirá tu poder divino, pero no de esta manera. ¿Vendrás a verme? Omoño mordió fuertemente los labios de la joven, lo que hizo que Xian Yao soltara un leve gemido. Conviértete en un conejo. Esconderse en los brazos de otro hombre. Convertirse en un conejo. ¿No es así? Omoño mostró por primera vez signos de perder el control emocional. Sus ojos dorados estaban oscuros e imprecisos. Sus ojos reflejaban un tono rojizo. ¿Mis sentimientos son felices? Xian Yao finalmente no pudo seguir. Ella miraba aturdida a Omoño, que estaba perdiendo gradualmente la razón. No sabía cómo empezar a hablar. He dejado una marca en tu cuerpo. No habrá forma de borrar eso, sin importar cuántas flores del infierno consumas. Xian Yao estaba sorprendida. Resulta que cuando ella y Asadi llegaron al reino divino, Omoño ya lo sabía. Su voz parecía llevar una súplica humilde. Yao Yao, ¿solo me amas a mí, por favor? Incluso sin fusionarme con Asadi. Yo también puedo hacerte feliz y dichoso. Los ojos de Xian Yao se abrieron de par en par. ¿Cómo es que lo sabes otra vez? Omoño recogió a Xian Yao y la puso en el medio de la cama. Él inclinó la cabeza y sus labios delgados rozaron a Xian Yao entre sus. Y cuando estás seguro de que soy tu amante, cuando percibí que había una presencia de Asari en ti, me preguntaba por qué estabas en contacto con Asari. Los ojos de Xian Yao se abrieron como platos. Ya había pensado en eso. Yo y Asari nacimos de la misma fuente de vida. Así que Asari tal vez sea como yo. Ambos somos tus amantes. Xian Yao no esperaba que Omoño lo adivinara tan pronto. Quiero unirnos a los dos.
Ríndete. No es posible que yo y Asadi nos fusionemos. En los ojos de Omoño brillaba una peligrosa oscuridad. No quiero que nadie más participe en nosotros. Yao Yao, soy suficiente para ti. Jian Yao se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ella está ansiosa. Omoño, ¿qué quieres hacer? Omoño acaricia su cara. No te vayas. Quédate conmigo para siempre. Esto es para ella. Jian Yao se siente alarmada. Ella quiere resistirse, pero el otro es un dios de gran poder. Un simple pequeño demonio de bajo nivel, ¿cómo podría ser su rival? Probablemente fue el día en que Jian Yao se convirtió en un conejito. La imagen de estar acurrucada en los brazos de Asadi llegó a Omoño. Su mano, en Jian Yao. Jian Yao se da cuenta de lo que él quiere hacer. Suplica por clemencia. Omoño. Lo siento. Omoño sacude la cabeza. Directamente, sobre ella. Sin sinceridad. El dios fue engañado una vez. No será engañado una segunda vez. Ya que te sientes culpable. Entonces yo. La ropa de Jian Yao era, por más que ella. Omoño no mostró ninguna piedad. La temperatura en la habitación comenzó a subir gradualmente. Omoño sintió que su alma estaba completamente atrapada por la joven frente a él. Su respiración estaba algo desordenada, como una bestia salvaje. La joven no pudo contenerse y lloró. Omoño sintió que su mano, que quería bajar, se quedó rígida. Noche tranquila. Los suaves sollozos de la niña son como cuchillos afilados, que cortaba profundamente el corazón de Omoño. Eres una sola persona. Solo quería que ustedes se fusionaran. La joven lloraba de una manera tan desesperada que dolía. Omoño quedó atónito. La razón volvió a él en cierta medida. Estaba algo confundido. De repente, se dio cuenta de que había dejado a la joven en sus brazos. Omoño se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Apresuradamente, trató de consolar a la joven. Solo quiero besar las lágrimas que caen por su rostro. Pero la pulsera en la muñeca de Jian Yao no le dio esa oportunidad. De repente, comenzó a brillar. La llevó lejos de aquí. Desapareció de la habitación de Omoño, mirando la cama vacía, pensando en cómo la chica tenía miedo de él. Omoño no podía recuperar el sentido por un largo tiempo. Jian Yao regresó al dormitorio principal de Asari en un instante. Ella, aún aturdida, respiró hondo. El Omoño de hace un momento era simplemente aterrador. El coche ya daba miedo incluso volcando a medias. Jian Yao no se atreve a imaginar cómo sería cuando Asari también lo supiera. ¿A qué situación se enfrentaría? Hombre que parece un niño bueno en la superficie. Chico práctico e intrigante. Para conseguir el perdón de la chica, contuvo sus deseos. Fingir ser débil para hacerse querer. Solo para reemplazar al rival. Logró ascender en su posición. Desde que descubrió que la chica que amaba, se convirtió en una conejita en los brazos de otro hombre. El dios de la luz, que siempre había sido reservado y reprimido, sintió inmediatamente una sensación de crisis. Para hacer que la chica se presentara, decidió buscarla activamente. Omoño dio a conocer su mensaje de que estaba herido. Hasta que la presa cayó en la trampa. Consumido por los celos, solo quería poseer a la chica por la fuerza. Finalmente, el llanto impotente de la chica. Esto fue lo que le devolvió un poco de razón. Recordó la expresión de miedo de la chica cuando se fue. Omoño no podía recuperar la compostura por un largo tiempo. Así que, herido, pasó toda la noche bajo la lluvia en el jardín divino. Este es el lugar donde se encontraron por primera vez él y la chica. Esta vez parecía que él mismo había empujado a la chica. Omoño bajó la mirada. Dolor en los ojos. De repente, Asari apareció frente a él. Su voz llevaba, TSK TSK. Qué triste, ¿verdad? Omoño levantó la vista hacia él al escuchar su voz. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Lo hiciste a propósito. Asari se rió con desdén. ¿Y si no? Tú también tienes tu día. Omoño lo ignoró. El color oscuro en sus ojos se volvía cada vez más profundo. La lluvia se intensifica cada vez más. Así fue como el dios de la luz se quedó de pie toda la noche bajo la lluvia. La herida se volvía vagamente pálida, pero él aún no quería irse. Estaba dispuesto a castigarse de esta manera. Jian Yao tuvo pesadillas toda la noche. En sus sueños había diversas situaciones tensas. Castigos de diversos dioses hacia ella. Hacía que su columna se estremeciera. Al despertar, descubrió que Asadi estaba acostado a su lado. La tenía abrazada. Se dio cuenta de que Jian Yao había despertado. Asadi también abrió los ojos. Él sonríe al mirar a la chica que está dormida, con una expresión somnolienta. Le dio un beso. Jian Yao parecía estar aún más confundida por el beso. Asadi cruelmente intensificó este beso, hasta que la joven comenzó a hacer sonidos suaves. Entonces, la soltó. Asadi, satisfecho, le dio una palmadita en la cara a la niña. ¿Todavía tienes pesadillas? Jian Yao sacudió la cabeza. Ella siente que lo que soñó no eran pesadillas, sino un verdadero ensayo de lo que sucederá pronto. Después de eso, dormiré contigo. Así no tendrás pesadillas. Jian Yao se convierte nuevamente en un pequeño conejo blanco. Fue llevada en brazos por Asadi al templo. Ahora no sabe cómo enfrentar a Omoño. Y hoy, sorprendentemente, él llegó temprano. Una vez entró, los ojos de dos Omoños se apartaron de ella, al ver que Jian Yao estaba en brazos de Asadi, acunada en caricias cariñosas de Asadi. El dolor y el resentimiento brillaron en sus ojos.
Jian Yao también lo vio. Él se veía especialmente débil hoy. De repente un par de manos le cubrieron los ojos. No mires. Se ha dicho que él es el dios más malo del dominio divino. Se parece a mí. El dominio divino enfrentará una calamidad sin precedentes. Es el mejor para engañar a conejitos tontos como tú. La voz de Asadi era un poco baja. Todavía estoy un poco infeliz. Asadi la llevó a su asiento. Usó su cuerpo para bloquear la mirada de Omoño sobre ella. Al poco tiempo, el sacerdote entró con una expresión seria, como si hubiera problemas, mirando hacia abajo a los diversos dioses que aún no han madurado completamente. Su voz sonaba un poco seria. En el reino divino nunca ha habido cambios climáticos. Anoche, de repente comenzó a llover. Yo y el dios del destino lo supimos juntos más tarde. El dominio divino enfrentará un cataclismo sin precedentes. En la hora del ocaso, los dioses se derrumbaron uno por uno. El reino de los dioses podría ser destruido por completo. Las palabras del sacerdote causaron confusión entre los dioses. No escuché mal, ¿verdad? La caída de los dioses. La caída del reino divino. Somos dioses. Solo el sacerdote puede destruir el reino divino, ¿verdad? Sacerdote, ¿nos estás tomando el pelo? Los dioses aquí están hablando todos a la vez. No se comportan en absoluto como se espera de unos dioses. El sacerdote frunció el ceño. Silencio. ¿Dónde está la majestuosidad de los dioses? Esta calamidad sigue siendo un desconocido. No necesariamente ocurrirá, pero debemos estar prevenidos. Ahora ustedes dos forman un grupo. Vayan a diferentes rincones del dominio divino y exploren con cuidado. No dejen escapar ningún lugar. Los forasteros no pueden entrar en el dominio divino. Entonces debe ser por alguna razón interna. Los pensamientos de Jian Yao dieron una vuelta en su mente. La amenaza de la que habla el sacerdote no será ella, ¿verdad? Asadi notó la inquietud de la pequeña conejita en sus brazos. Él le dio unas palmaditas en la cabeza al conejito. Le habló en un tono que solo ellos dos podían escuchar. No tienes esa capacidad, así que no pienses tonterías. Aunque las palabras de Asadi son hirientes, tienen sentido. ¿Cómo podría ella tener la capacidad de hacer tambalear el dominio divino? Si tuviera esa habilidad, ya habría hecho que estos dos dioses se fusionaran. Las palabras de Asadi disiparon muchas de las preocupaciones de Jian Yao. El sacerdote leyó la lista de grupos. Al final, pensó un momento. Omoño y Asadi fueron juntos al bosque de la luna solitaria. Asadi estaba un poco sorprendido. Parpadeó y miró al sacerdote, bromeando. Maestro, ¿no he oído mal? ¿Me estás poniendo en el mismo grupo que Omoño? Si peleamos, ¿también nos castigará con un encierro? El sacerdote se sintió nuevamente incómodo. Omoño, por otro lado, obedientemente se presentó. Están esperando a Asadi en la puerta. Pero Asadi, abrazando a un conejito, lo pasó directamente. Los tres caminaban juntos. Jian Yao nunca había sentido una situación así. Ahora se había convertido en un conejo y estaba en brazos de Asadi. Justo al lado estaba Omoño. Ya han explorado el bosque de la luna solitaria. No hay nada inusual. No entendía por qué ellos. Los dos estarán muy tranquilos ahora. Se supondría que estos dos estarían en el mismo grupo. El sabor debería llegar pronto, especialmente porque Omoño la conocía. Y también tenía una relación estrecha con Asadi. Todo estaba en silencio. Solo se podía escuchar el sonido de la pequeña coneja tragando nerviosamente. Glu. Asadi y Omoño la miraron al mismo tiempo. En ese momento, Jian Yao deseaba encontrar un agujero en la tierra para esconderse. Asadi sonrió con ironía. ¿Se siente un poco frustrada al convertirse en un conejito blanco? Entonces, transformate de nuevo. Apenas terminó de hablar. Jian Yao instantáneamente volvió a su forma humana, y luego fue levantada por Asadi entre sus brazos. Se encontró con la mirada directa de Omoño. Efectivamente, al verla de nuevo en su forma humana, siendo abrazada por Asadi, la mirada de Omoño se volvió instantáneamente oscura y fría. Sus ojos dorados, brillantes, ahora reflejaban frialdad. Esto hizo que a Jian Yao le diera escalofríos por la espalda. Asadi parecía no darse cuenta. Le rozó el cuello, como de costumbre. Besó su rostro, y esos labios tan tentadores. El sonido era especialmente nítido, como si Omoño a su lado no existiera. Jian Yao casi llora. Ella sintió que Asadi lo hacía a propósito. Omoño ya se había detenido. Sus ojos dorados parecían estar cubiertos por una neblina oscura. Hacía que no se pudiera ver claramente. Al siguiente segundo, Omoño atacó directamente. Asadi porque estaba sosteniendo a Jian Yao. También tenía que protegerla para que no resultara herida. Recibió el golpe de Omoño. Luego Jian Yao fue rodeada por los brazos de Omoño. Asadi se tapó la herida y frunció el ceño. Él miró a Omoño. Su mirada estaba llena de intención asesina. Suéltala. Omoño no le hizo caso. Él miró hacia abajo a Jian Yao. Esa noche cometí un error. ¿Me perdonas, por favor? Asadi dirigió su mirada hacia Jian Yao. La miró fijamente, peligroso y escalofriante. Jian Yao estaba bajo la atenta mirada de los dos dioses. Su lengua hábil no podía pronunciar una sola palabra. De repente, un movimiento extraño surgió en el profundo bosque de la luna solitaria. Omoño y Asadi se pusieron alerta. No pasó mucho tiempo. Una bestia enorme salió del bosque, cara verde con colmillos afilados.
Expresión malvada, de tamaño gigantesco, que no parecía fácil de enfrentar. La bestia enorme los vio a los tres y rugió. Lanzó un ataque de inmediato. Asadi, el más cercano, rápidamente usó su poder divino para defenderse. Luego luchó contra la bestia. Omoño también se movió. Jian Yao respiró aliviada. Al menos había algo que podría distraerlos. De repente, el mundo a su alrededor dio vueltas. Fue levantada de inmediato por Omoño. Cuando Asadi no podía concentrarse en luchar contra la bestia gigante, Omoño la tomó en brazos y salió corriendo. Jian Yao no esperaba que Omoño hiciera algo así. Temía que Jian Yao no lo perdonara. Cuando volvió en sí, Omoño ya la había llevado muy lejos. Estaba preocupado de que Jian Yao se preocupara por Asadi. Así que tuvo que explicarse. Esa bestia no es difícil de tratar. Asadi podría enfrentar esto solo. Entonces, ¿para qué me trajiste aquí? Te pido disculpas. Esa noche fui excesivo. Yao Yao, no tengas miedo de mí. La voz de Omoño sonaba ligeramente nerviosa. Temía que Jian Yao no lo perdonara. Jian Yao volvió a negar con la cabeza con impotencia. Fue por mi culpa que perdiste el control emocional. Jian Yao no esperaba que Omoño hiciera algo así. La que debería pedir disculpas soy yo. Escuchar las palabras de culpa y autoinculpación de la niña. Omoño la abrazó, sintiendo el calor que hace tiempo no experimentaba. Omoño significa: no hay duda de que Jian Yao quiere que nosotros dos nos fusionemos, pero soy muy egoísta. Ahora ya no puedo tratar a todos por igual. Solo tengo preferencia por ti, así que también anhelo ser la única persona que amas. Él de repente dijo en voz baja: aléjate de Asadi. Él también había adivinado tu plan desde hace tiempo. Esta frase fue como un golpe en la cabeza de Jian Yao. Omoño significa: Asadi ya sabía que ella se estaba acercando a los dos a la vez. Aquella que ha estado engañada siempre he sido yo. Jian Yao quería seguir preguntando a Omoño, pero Asadi los encontró. Como dijo Omoño, Asadi puede enfrentarse a la bestia solo, y el tiempo no es muy largo. Asadi, al ver a Omoño tan cerca de ella, los elementos oscuros se expandieron instantáneamente y se dividieron en dos fuerzas. Una fuerza aísla a Jian Yao S. Una fuerza se dirigió directamente a Omoño. Omoño, debido a lo que había pasado antes, había ido intencionalmente al infierno para obtener una identidad. Ahora no se había recuperado por completo. Incluso si pudo resistir, tampoco pudo soportar del todo los elementos oscuros que ya lo debilitaban. Omoño dejó escapar un hilo de sangre por la comisura de los labios. Aprovechando esto, Asadi convirtió a Jian Yao de nuevo en un conejo. La abrazó con fuerza, queriendo llevarla consigo. La figura alta de Omoño se mantenía un tanto inestable. El camino que había quedado bloqueado. Asadi volvió a golpearlo con fuerza. Omoño, incapaz de soportar el peso, cayó al suelo. El pequeño conejo observó a Omoño en su estado de debilidad. Estaba tan ansioso que mordió la mano de Asadi para detener su acción. Asadi se rió de la estúpida conejita que tenía en brazos. Omoño aún quería levantarse para detenerlo. Sin embargo, Asadi lo miró fríamente. Solo los elementos oscuros que llevo dentro pueden ocultar su aura demoníaca. Si te la llevas, en menos de un minuto otros dioses lo descubrirán. Omoño se detuvo. Si decides llevarla contigo. Finalmente, no lo detuvo más. Asadi salió orgullosamente abrazando a la conejita blanca. De vuelta en la habitación, Jian Yao volvió a convertirse en humano. Ella no le prestó atención a Asadi. Asadi tampoco se preocupó. Enojado 7. Porque hería a Omoño. Vio que Jian Yao giró la cabeza sin mirarlo. Asadi tomó su mano y la atrajo fuertemente hacia sí. Le dio un golpecito suave en la frente. Estaba fingiendo. Dios no será tan débil. Su acción anterior solo fue para llamar tu simpatía. Asadi tampoco esperaba que Omoño fuera tan pretencioso. Su poder realmente no podría causar tanto daño a Omoño. Incluso si Omoño está herido, tampoco será esa apariencia de estar a punto de ser golpeado por él. Asadi no esperaba haber sido engañado esta vez. Omoño ahora es incluso más descarado que él. Al recordar cuando luchaba solo contra la bestia gigante, la imagen de Jian Yao siendo llevada, él frunció los labios. Sus dedos pasaron por su cuello. La próxima vez que se escape con otro hombre, me enojaré. Jian Yao se esforzó por mantener su calma. Luego, miró a Asadi. ¿Cuándo te diste cuenta? Asadi se quedó atónito. Después de darse cuenta de lo que dijo Jian Yao, él sonrió. Omoño te dijo. Resulta que es un tipo hipócrita y astuto. Él apoyó su cabeza en la parte superior del cabello de Jian Yao. Tampoco tenía la intención de seguir ocultando esto. Después de que Omoño te marcara, no solo puedes sentir la marca en tu cuerpo, también puedo sentir la esencia luminosa que él dejó. Al decir esto, Asadi se mostró un poco molesto. No se puede traducir, falta contexto. Yo y él nos fusionamos. Necesitamos a los dos. No solo él puede sentir la marca dentro de ti, puede que no lo sepas. De esta manera, no solo podemos fusionarnos, también podemos lograr matar y devorar al otro. Jian Yao abrió los ojos de par en par. ¿Quieres utilizarme para matar a Omoño? Asadi la besó. ¿Cómo podría aprovecharme de ti? Nunca me agradó Omoño desde el principio, pero tampoco llego al punto de querer matarlo. Después de todo, los dioses no son fáciles de matar. Es porque te encontré. Yo solo lo quería.
Asadi apretó su brazo alrededor de la cintura de Jian Yao, con un tono de juramento. Pues yo, deseo poder poseerte solo yo. Diferente de la locura de Omoño. Asadi lo hacía como si estuviera jugueteando con un gato, descarado y travieso. Jian Yao se sonrojó intensamente por él. Asadi besó sus labios con sus cejas en forma de melocotón. Sonidos suaves y fragmentados salían de la boca de Jian Yao. En el último paso, Asadi se detuvo. No quería forzarla. Este paso. Quería que ella diera el paso hacia él. Asadi solo podía soportar. Abrazando a Jian Yao mientras dormía. Besando de vez en cuando el cuello de Jian Yao. La cálida respiración rozó la piel de Jian Yao. El corazón de Jian Yao empezó a latir desenfrenadamente. El dios oscuro está tratando de seducir a un demonio. Jian Yao sentía un intenso calor en su cuerpo. Un sonido salió de mi oído. ¿Está bien? Jian Yao no quería tropezar cuando los dos no se habían fusionado. Así que decidió rechazarlo de manera decidida. En los días siguientes, ella fue atrapada por Asadi 7. Cada día Asadi iba a clase en el templo. Jian Yao está encerrada en la habitación. Cuando Asadi regresaba, ella se pegaba a él. Jian Yao quería escapar de esta vida cada vez más extraña. Hace mucho tiempo que no ve a Omoño. También estaba muy preocupada de que los dos hicieran algo loco. Su corazón se sentía cada vez más inquieto. Ella quiere escapar utilizando la pulsera, pero siempre fracasaba. Asadi descubrió esto con una sonrisa perezosa. Esta pulsera la he manipulado. No voy a volver a escucharte. Cuando llegue el día de la luna llena en el reino divino. Ese es el día en que Omoño y yo nacimos al mismo tiempo. También era un momento en el que podían matarse mutuamente. Omoño y yo hemos estado esperando este día. Asadi estaba obsesionado y loco. Yao Yao. Al final, seguro que serás mía. Cuando Jian Yao estaba a punto de desesperarse. El dios del destino llegó en silencio cuando Asadi estaba fuera. Eres la señorita Jian Yao, ¿verdad? El dios del destino sonrió. Puedo llevarte lejos. ¿Por qué me ayudarías? Jian Yao está desconcertado. Lo encontré en mi lengua. Esta catástrofe en el reino divino podría estar relacionada contigo. Espero que puedas salir del reino divino. Usaré el poder del destino para ayudarte a cubrir el aura y las marcas de tu cuerpo. Te enviaré al Nether. Espero que puedas proteger tu identidad y no regreses. Jian Yao pensó por un largo rato. Finalmente, accedió. Después, fue teletransportada al mundo mortal por el dios del destino. Un momento después, el dios del destino giró la cabeza hacia el dios escondido detrás del árbol. Ella se ha ido. Sal de ahí, sé que estás escondido. Omoño salió. El dios del destino, por supuesto, no había calculado cuál sería el desastre inminente, si pudiera aprovecharse de ello. Antes, él y el sacerdote ya lo habían calculado. ¿Estás seguro de que no quieres saber su ubicación? Temo que podría causar un gran conflicto, pero tú eres considerado. El dios del destino le lanzó una mirada de aprecio. Espera a que mate a Asadi. Luego iré a buscarla. Así fue como Jian Yao fue teletransportada por el dios del destino a un lugar poderoso. La presencia demoníaca que emanaba de ella. La marca que Omoño le había dejado. O más bien, todos los caminos que podrían llevar a encontrarla. Como dijo el dios del destino, todo ha sido ocultado. Al pensar en lo que dijo el dios del destino, que ella era la calamidad que podría destronar el reino divino, Jian Yao en realidad no lo podía creer. Pero la imagen de Omoño y Asadi enfrentándose pasó por su mente. Ella comenzó a dudar de sí misma. Se preguntó si sería por su causa que Omoño y Asadi estaban en una lucha mortal. Luego, indirectamente destruyó el dominio divino. Jian Yao cada vez siente más que dejar el dominio divino fue la decisión correcta. Quedarse allí de nuevo. Le preocupa que ellos dos se vuelvan cada vez más locos. Cada día es una situación incómoda y tensa. Al irse, aún puede permitirle separarse emocionalmente. Jian Yao pensó en esto. Inhaló y miró alrededor. Diferente de la desolación sombría del infierno. Y contrasta con la santidad distante del reino divino. Es primavera en el inframundo. Ella está parada en una montaña. La exuberante primavera que la rodea la hace sentir feliz. Sin duda, es el inframundo el que más la toca el corazón. Jian Yao decidió tomarse un descanso. Relájate, relájate. Mientras tanto, Asadi al otro lado se volvió loco. Fue al inframundo a comprar algunas golosinas que a Jian Yao le encantan. Y también manzanas de caramelo. Sabía que no podía encerrarla en casa. Eso la haría infeliz. Así que se esforzó por hacerla feliz. Siempre que llegue la noche de luna llena, él devorará a Omoño. Así podrá tener a la chica que ama solo para sí mismo. Pero cuando regresó a la habitación con esto, la habitación estaba completamente vacía. Se quedó atónito con sus ojos oscuros. Llamó en voz alta dentro de la habitación. Conejo tonto 5. Su voz tenía un leve temblor. No hubo respuesta. Mantenga sus acciones. Las cosas se esparcieron por el suelo. Asadi estaba extremadamente nervioso. La habitación también estaba libre de su esencia. La conejita torpe no podría haber escapado. No tenía esa capacidad. La mirada de Asadi se volvió cada vez más feroz. En un instante, él desapareció en la habitación. En ese momento, Omoño estaba sentado junto al escritorio. Estaba observando detenidamente un antiguo libro. Un destello negro se abalanzó hacia él. Omoño no frunció el ceño y simplemente lo rechazó.
Ya no había rastro de su apariencia débil anterior. Omonio miró sin expresión al intruso que había aparecido en su habitación. ¿Dónde se encuentra? Todo esto es algo que Jian Yao, en el inframundo, desconoce. No lo sé. Luego, ocurrió un gran acontecimiento en el reino de los dioses. Omonio y Asari comenzaron a pelear. Fue muy intenso. Los dioses alrededor vinieron a separarlos. Incluso alarmó al sacerdote. Al final, ambos fueron condenados a un mes de prisión. Todo esto es algo que Jian Yao, en el inframundo, no sabe. Y la profecía de que ese reino enfrentaría una calamidad se acercaba. Hasta ahora, había algunos signos de que algo iba a suceder. El orden del reino se mantenía como siempre, aunque el sacerdote no volvió a mencionarlo. En su corazón siempre había una inquietud. Asadi podía ignorar las clases. Incluso Omonio estaba distraído. El sacerdote no podía entender. Todavía falta un mes para el día de la luna llena, pero el anhelo de Omonio por Jian Yao ya había alcanzado su punto máximo. Después de varios días de resistencia, no pudo contener este deseo. Omonio decidió buscar al dios del destino para averiguar la ubicación de Jian Yao. Él la miró de reojo sin perturbarla. Pero cuando Omonio llegó ante el dios del destino, descubrió que Asadi también estaba allí. Omonio no esperaba que Asadi llegara tan rápido. En ese momento, el dios del destino estaba sentado en la esquina, abrazándose la cabeza tras ser golpeado. Asadi, has ido demasiado lejos. Mi buen hermano Omonio no te dejará escapar. Rápido, calcula. Asadi le dio una patada al dios del destino. En su mano apareció una hoja de luz oscura, apuntando directamente a la arteria del dios del destino. Muy bien, pero cuando intentó calcular la ubicación de Jian Yao, no pudo deducirla de ninguna manera. El dios del destino tampoco había enfrentado una situación así. Asadi oscureció su mirada. Sus puños sonaban al apretar. Repite otra vez. El dios del destino encogió el cuello. No puedo calcularlo. Asadi lanzó su puño directamente. El dios del destino se asustó terriblemente. Como resultado, el dolor imaginado no llegó. El dios del destino abrió un ojo. Se dio cuenta de que Omonio estaba bloqueando su camino. Recibió el golpe de Asadi por él. El dios del destino lloró de emoción. ¿Es verdad? Buen hermano, finalmente has llegado. Sin embargo, Omonio lo pateó y lo alejó. Él se dio la vuelta y miró al dios del destino. Como resultado, el dolor imaginado no llegó. El dios del destino quería llorar sin lágrimas. Yo tampoco sé qué está pasando. No se puede calcular su presencia. Es como si no fuera de este mundo. Una frase hizo que Omonio y Asadi se pusieran nerviosos. Jian Yao ahora vive recluido en la casa de un anciano. Ella había sido preparada de antemano. Hizo que el sistema mundial la ayudara a cortar el campo magnético de este mundo. Así, nadie podía encontrarla por ningún método. Con la ayuda del sistema mundial. Siempre que Jian Yao no se muestre activamente. Ahora nadie puede encontrarla. Durante este tiempo de evasión, Jian Yao no quiere forzarlos a unirse más. Ella quiere respetar sus elecciones. Aunque tengan personalidades y orígenes diferentes, ella todavía los amaba. Aunque esto suene un poco egoísta, pero es lo que siente en su corazón. En cuanto a esta misión, ella está dispuesta a pagar el precio por su elección. En la oscura y prohibida área del Valle de los Infiernos, Asadi ha estado sentado en el escalón más alto durante un tiempo indeterminado. Él está esperando que regrese la chica que una vez entró en la tierra prohibida. Volvió a abrazarlo. Pero ahora parece que solo queda una eterna oscuridad en el lugar prohibido. Y recuerdos esparcidos por doquier. La chica parecía como si nunca hubiera estado aquí. Todo es solo un adolescente rebelde. Cuando estoy más solo y más ansioso por amor. Una y otra vez, ilusiones vacías. Asadi no se atrevió a levantar la cabeza. Teme que al mirar hacia arriba no verá la decepción detrás de la joven. ¿No se supone que soy tu único creyente? ¿Te atreves a dejar a la deidad en la que crees sola? Espera a que te encuentre, verás. Los ojos de Asadi estaban un poco rojos. Mordió su mandíbula, queriendo decir algo con consecuencias graves. Pero al final, parecía desinflado, llevando consigo una humilde concesión. Puedo actuar como si nada hubiera pasado. Siempre que regreses. Pero lo que le respondió fue un eco frío. En el otro lado, Omonio también estuvo de pie en el jardín de la luna por mucho tiempo. El dios del destino suspiraba repetidamente. Un demonio pudo influir a Omonio y Asadi de esta manera. Es realmente inconcebible. Él ha estado insistiendo por mucho tiempo. Omonio no acepta consejos. En estos días, ha estado buscando a esa chica demoníaca en el inframundo, como el dios del destino, quien mejor entiende los cambios del destino. Generalmente, este tipo de personas obsesivas no son fáciles de convencer. Suspiró y negó con la cabeza, marchándose sin poder hacer nada. El amor realmente hace que uno se vuelva ciego y humillante. Omonio estaba quieto en el lugar donde se encontró con la joven. Él debería amar a todos por igual, o tal vez ser indiferente hacia todos, pero él solo la veía como su ser, y solo quería convertirse en su único dios favorito. La joven quería que él se fusionara con Asadi, pero él, obstinado y egoísta, quería poseerla solo para él. No se podía recuperar nunca más. Omonio sonrió amargamente. Sus ojos dorados y brillantes estaban pesados y oscuros. Después de un tiempo, Jian Yao aún no había sido encontrada.
Ahora, en un lugar particularmente desolado del reino divino, dos chicos están de pie uno frente al otro. Ahora quedaban 10 días hasta la luna. Sin embargo, la situación incómoda que se esperaba no ocurrió. Asadi lo miró con ojos fríos. Piénsalo bien. Omoño respondió con indiferencia. Luego, por primera vez, los dos se sentaron juntos a beber. Asadi bebió con gran despreocupación. Se lo metió en la boca de inmediato. Parecía que estaba desahogándose. Omoño bebió solo una vez. El sabor picante en su boca le hizo fruncir el ceño. Si no puedes beber, no bebas. No se puede, simplemente no se puede. Asadi miraba a Omoño hacer el ridículo a su lado. Con orgullo, tomó otro gran sorbo. Omoño, con rostro impasible, vació la copa. Ella se está escondiendo de nosotros así. No quiere que nos matemos entre nosotros. Si te mato, ella me odiará. Asadi sosteniendo una botella de vino. Sus ojos brillaban con una luz oscura. Quien morirá aún está por verse. Omoño bajó la mirada. Hemos hecho tantas cosas que la asustaron. Ahora no sé dónde se ha escondido. Ella realmente espera que nos unamos. Asadi de repente se rió con sarcasmo. No sé cómo sería nuestra fusión. Espero que no sea esa personalidad tuya tan malévola y retorcida. Omoño ignora su sarcasmo. Después de beber demasiado, no sentí que fuera tan picante. Él tomó un par de sorbos más. Anteriormente, fui demasiado egoísta. Quería tenerla solo para mí. Ahora solo quiero que ella sea feliz. La voz de Omoño estaba impregnada de alcohol. Tenía un tono algo ronco. Asadi gritó y se reclinó hacia atrás. Acuéstese directamente en el suelo. Va a desaparecer. Solo pensar en fusionarme contigo me molesta. Esa tonta coneja seguramente me quiere más que a ti, dijo con desdén. ¿Tiene sentido preocuparse por esto ahora? Tienes razón. Había un dejo de amargura en la sonrisa de Asadi. En ese momento, aparecerá alguien que la ame por completo. No tendremos que pelear por celos como lo hacemos ahora. La envidia en sus ojos casi desbordaba. Pero no hay nada que hacer. Asadi se giró para mirar a Omoño. Hizo un par de TSK como si estuviera reflexionando. Antes de desaparecer, aún podía beber con este hipócrita que eres. Es realmente inesperado. Asadi, aunque no hice nada malo, pero quiero disculparme contigo. Hay cosas en las que tú no estás equivocado. Asadi se mostró algo sorprendido. Omoño, has bebido demasiado. Jugar a la emotividad conmigo. Después, Asadi esbozó una sonrisa ladina dirigida a Omoño. Ya que es así, dame ese conejito tonto. Mejor vete. Absolutamente imposible. Después, los dos volvieron a pelear. Pero esta vez no era para matarse. Esta contienda pertenece puramente a la última batalla entre la luz y la oscuridad. Sin nada más. Después, los dos se fusionarán. Ya no habrá más enfrentamientos entre la luz y la oscuridad. Solo habrá un dios amante que tiene un amor ardiente por la joven. Qian Yao en el mundo inferior también está atenta a la llegada de la noche de luna llena en el dominio divino. Ella planea revelar intencionadamente un poco de su esencia ese día, para detener la lucha entre los dos. Sin embargo, aún no ha llegado ese día. Qian Yao descubrió que algo andaba mal. El cielo, que antes estaba despejado, se ha oscurecido, lo que provoca una sensación opresiva y difícil de respirar. El cielo no muestra signos de despejarse, sino que se vuelve cada vez más oscuro. Hay una tendencia a volverse ligeramente púrpura. De vez en cuando, algunas estrellas fugaces cruzan el cielo. Qian Yao observa este extraño cielo. Se siente extremadamente inquieta por dentro. De repente, recuerda una advertencia que hizo el sacerdote. El reino divino pronto se enfrentará a un desastre sin precedentes. El dominio divino colapsará y los dioses caerán. Qian Yao tiene dificultades para creer. ¿Acaso el dominio divino está ahora experimentando una catástrofe? Qian Yao no entiende lo que sucede. De repente, se dio cuenta de que estaba volviéndose lentamente transparente. No esperaba que el que iba a derrocar el dominio de los dioses fuera el creador de este lugar. Qian Yao contuvo la respiración. Una oleada de frío la invadió de inmediato. Pensó en la fuerza que podía transformar el dominio de los dioses de esta manera, mirando todo lo que había debajo. La escena de abajo es tan familiar. Qué extraño otra vez. El dominio divino, que solía ser sagrado y ordenado, ahora estaba en caos. Incontables deidades yacían en el suelo, gravemente heridas y desmayadas. ¿Qué había sucedido? Qian Yao levantó la cabeza de repente. Se dio cuenta de que estaba justo encima. Había una gran figura difusa. Una poderosa presión la hizo tambalear. Pensó en la fuerza que podía haber transformado el dominio divino de esta manera. Qian Yao pensó en alguien. Sacerdote. No se imaginó que el creador de este lugar sería quien desmantelaría el dominio divino. Por completo. Dos voces apresuradas aparecieron al mismo tiempo en los oídos de Qian Yao. Qian Yao vio a Omoño y a Asadi gravemente heridos en el suelo. Su corazón se tensó, queriendo avanzar, pero no podía mover su cuerpo de ninguna manera. Eres tú. Hiciste que la luz y la oscuridad se hundieran. Surgieron pensamientos egoístas. Imperdonable. Una voz autoritaria resonó en cada rincón del dominio divino. Desde abajo llegaron voces de pánico. Qian Yao sintió su cuerpo volverse pesado. Una poderosa fuerza la oprimía. Sus nervios estaban tensos como nunca.
Incluso al recuperar el aliento, sentía dolor en todo su cuerpo. Omoño y Asadi no pueden preocuparse por sus heridas graves. Movieron toda su fuerza y corrieron hacia adelante. La conciencia comenzó a desvanecerse poco a poco. Jian Yao sintió un leve zumbido en los oídos. Ya no podía escuchar claramente los sonidos a su alrededor. Su visión también se estaba volviendo borrosa. Jian Yao sabía. Era el castigo que le había impuesto el sacerdote por tentar a los dioses de la luz y la oscuridad. Y sin embargo, ella no entendía nada. Porque el sacerdote quería destruir por completo el dominio divino que había creado. No sé si es que estoy alucinando. Ella vio a Omoño y Asadi transformarse finalmente en uno solo. La velocidad era muy rápida. El resplandor que emitía era excepcionalmente brillante, llevando un poder inmenso. El padre hizo un gesto con la mano. Dos fuerzas colisionaron. De inmediato, estalló un estruendo asombroso. El choque de poderes divinos aterradores. Como una tormenta. Arrasó todo el mundo. En el dominio divino, hay un templo en el patrimonio arquitectónico. Todo colapsó por completo. Incluso las montañas más sólidas del dominio divino se agrietaron. Rocas enormes cayeron. Finalmente cayó en un abismo sin fondo. Jian Yao intentó esforzarse por ver todo claramente. Sin embargo, al siguiente segundo, su conciencia se desvaneció por completo.